Muy buenas noches, damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La historia de. Este sería el segundo capítulo. La semana pasada tuvimos la historia del sello Valerse con Viviana Larrea. Y esta noche tenemos a un tremendo invitado, probablemente al segundo sello, ahí se pelea, ¿no es cierto? Más emblemático de la escena de la música chilena. Y tengo realmente el honor de aquí presentarles al gato místico, a Denis Dañovitia. Bienvenido, Denis. Qué emoción tenerte acá. Gracias por la confianza. Y nada, bueno, somos amigos hace muchos años. Nos tenemos mucho, mucho cariño. Así que un privilegio hablar contigo. Hay mucho de tu historia, de la historia de CFA que vamos a hablar hoy, que no conozco. Así que en realidad voy a hacer como tratar de representar a la gente que no conoce demasiado de CFA, pero sí sé que es una historia muy interesante en un contexto además muy complejo, lleno de cambios y todo. Así que, bueno, bienvenido, tiene la palabra. Bueno, hola a todos y a todas. Hola Sebastián, hola Fuerza Cultural. Gracias por la introducción y gracias por la invitación también. Esperamos poder compartir anécdotas, historias, conversar y ir contando un poco en el transcurso de la conversación lo que uno puede aportar al haber sido participante y observador de un proceso histórico, tanto social como artístico, y poder también ir despejando algunas dudas, como por ejemplo de que efectivamente Alerce es el sello más antiguo de Chile, con gran respeto, le vamos pisando los talones, pero creo que cada uno hace su aporte en la medida de su contexto histórico y de sus capacidades, así que creo que son comparaciones media odiosas, por decirlo de alguna manera, pero que se dan también. Son Muy sellos bonita también forma como de dar que la bastante conversación. hermanos también, en el fondo. Bueno, vamos a conversar de eso también. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber mucho un poco de ti, Gato, antes de entrar en materia, digamos, un poco yo sé que tu vida, eh, resumiéndola un poco, que nos cuentes un poco cómo fue tu vida. ¿Naciste en Chile? ¿Eres músico? ¿Has vivido fuera? Cuéntanos un poquito para conocerte a ti en primer lugar como persona, como Denis, como gato místico, como dicen tus amigos. Así me dicen los amigos. Bueno, yo nací en la comuna de La Pintana. Mis abuelos vienen de Las Salitreras. Ahí desarrollé mi juventud, estamos hablando en La Pintana, en los años 60, cuando era completamente parcela. No como es hoy día, que eso fue producto de las tomas eh, y que podríamos decir que se estigmatizó un poco ese sector. Y hoy en día, cuando uno habla de La Pintana, tiene la idea de que es un sector un poco conflictivo, pero también hay muchos sectores de parcela. Entonces fue una vida muy conectada con la naturaleza, con los espacios abiertos, y de ahí nos vinimos a Santiago. Digo nos vinimos porque en esa época era camino de tierra, era como ir a Pirque, guardando las proporciones, ¿no? Y de pequeño entré al Colegio Francisco de Miranda, que lo señalo porque es como un pequeño submundo dentro de Chile y de la sociedad. ¿Y por qué? Porque ahí convergí. Bueno, Francisco Miranda era un educador venezolano que tenía el concepto de una educación diferente, y como las épocas eran diferentes, ¿no es cierto? Fines de los 60, el hipismo, mis padres participaron en eso de toda esta época del movimiento medio hippie de las flores, pata de elefantes, qué sé yo, y posteriormente con el gobierno Allende también con esta concepción de la nueva sociedad, del hombre nuevo, en el cual muchos creyeron y creímos, y entré a estudiar a este colegio, que era un colegio bien especial, donde era una educación personalizada, muy libre, no ocupamos nunca uniforme, pelo largo, y una educación mucho más libre, y además que ahí había mucha gente que pensaba de la misma manera, como los hijos de Ángel Parra, qué sé yo, los hijos de Isabel Aldunate, hijos de políticos, de artistas, de actores. Entonces era un lugar de mucha convergencia cultural. Y mucha creatividad. El Mucha Francisco Miranda. creatividad, las peñas cantaban los Parra, Héctor Jara, no sé. Pues. Entonces era un lugar que se transformó
en una efervescencia cultural y política muy potente. Y obviamente, como siempre he dicho, la geografía determina al hombre y eso sin querer a uno lo determina. Fue época muy bonita, con gente muy bonita y con proyectos muy bonitos. Que Date está... una pregunta práctica para situarnos en el tiempo. Tú entraste al colegio antes del golpe de Estado, en el fondo. Sí, pues, absolutamente. ¿Qué año entraste, más o menos? Pucha, en el jardín infantil, no me acuerdo, de haber sido como el año 70, no, pues 72, tiene que haber sido. Ya, poquito antes del golpe entraste al colegio. O sea, te tocó vivir, además, todo ese proceso del golpe, la dictadura como más dura, estando además en Francisco Miranda, que era un colegio más muy político. Estando en un lugar así, claro, donde además que la militancia, podríamos decir, era casi una obligación espiritual. Además que había un enemigo común que era la dictadura, ¿cierto? Entonces todos convergían en esa dirección. Y estuve ahí toda mi enseñanza, salvo un año que fui al Colegio San Juan Evangelista y volví rápidamente porque no era mi entorno, no era mi ambiente natural, pero fue una bonita experiencia también. Y después de ahí me fui a estudiar historia a Valparaíso. Y fue una anécdota muy chora porque estudié historia en Valparaíso sin repetir un ramo y pasando por 3 universidades. Porque yo entré cuando era la Universidad de Chile, Valparaíso. Después, el régimen militar dividió la Universidad de Chile en las carreras pedagógicas y las carreras universitarias. Y se creó la Universidad de Valparaíso y la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Valparaíso. Y después la Academia Superior se llama lo que hoy en día es la UPLA, Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Entonces estuvo todo ese proceso de historia ahí, de mucho quehacer político, de mucho quehacer social, estudiando historia, ¿no es cierto? En una región como Valparaíso se dio mucho ese fenómeno. En la época, además, por lo que calculo, en la época que justo está la campaña del no también, ¿no es cierto? Toda esa época bien efervescente previo a la llegada de la democracia, en el fondo, ¿no es cierto? Te tocó el periodo universitario justo ahí, ¿no? Me tocó la llegada a la democracia precisamente en Valparaíso. Perfecto. Allá me tocó. Después vine a los otros días porque fue una borrachera interminable, si fue como una semana que uno se perdió. Imagínate, pues, a mí me tocó vivir 15 años en dictadura. Y hasta el minuto, Gato, también para contextualizar, hasta el minuto no tenías mucha relación con la música propiamente tal, o sea, más allá de los amigos y todo. Exacto. Bueno, y visitando, no sé, por el Café del Cerro, los lugares emblemáticos de esa época, el Garage Matucana, el mismo Manuel Plaza, que eran como diferentes polos, porque el Manuel Plaza estaba como el thrash metal, el rock, Pentagram, Necrosis, Dorso, Panzer, Electroshock, qué sé yo. Después estaba la Sala Lautaro, que estaba como el rock más hippie, Tumulto, Arena Movediza, Contagio, y los Lanas que estaban ahí en el Café del Cerro, y los más electrónicos, los más New Wave, que estaban en el Garage Matucana, en el Trole. Entonces era como el circuito. Y además que eran los únicos lugares donde uno convergía. Entonces, si no pertenecía digamos, al escenario mismo, era parte de alguna manera de la escena. De hecho, había un lugar muy emblemático que se llamaba el Jaque Mate, que era una chopería que quedaba ahí en plena Plaza Italia, donde se juntaban todos y era toque de queda, entonces pasamos toda la noche adentro, que sé yo, gente como Pati Rivadeneira, los fiscales ad hoc, la yegua del apocalipsis, y era una chopería pequeña donde pasábamos largas noches conversando, y recordar también que yo viví prácticamente entre 13 y 14 años en toque de queda. Entonces Claro. también eso determina de alguna manera, imagínate, o sea, tú hoy día le explicas a los cabros más jóvenes, imagínate vivir tú desde los 7 años hasta los 21 en toque de queda, acostándote, no sé, pues muy temprano. Entonces también eso fue determinando un poco el quehacer. O pasando de largo. Ah, O pasando de largo. es que ahí nos especializamos, pues las fiestas de toque a toque eran un clásico en esa época. Claro. Y también, por eso también uno le gusta un poco más la conversación, porque son épocas, ¿no es cierto? Son épocas diferentes, así como nuestros padres, nosotros en algún momento y los jóvenes de ahora son diferentes realidades. Y en esa época, como era toque de queda, uno se juntaba y tenía que quedarte ahí
no podía agruparse más de 10 o 15 personas, entonces la conversación era con luz muy tenue, con un tono muy bajo y tomando vinito toda la noche. Entonces se da mucho eso de la conversación y se generaron muchas redes. Por eso mucha gente de esa generación al día de hoy todavía se respeta y se quiere mucho, pese a que cada uno se fue por diferentes ramas. Pero yo nunca fui músico, siempre me gustó la producción, tuve revistas, participaba en proyectos de revistas, hice muchos conciertos, pero nunca toqué ningún instrumento. Gato, y ahí te fuiste a vivir a Estados Unidos, ¿no es cierto? Correcto, sí, sí. ¿Terminaste la universidad, en el fondo, Terminé la historia? universidad, me gradué y en esa época también tomaba fotos. Tomé muchas fotos en esa época. Desde el colegio empecé a tomar fotos, en la universidad mucho. Fui freelance para algunas revistas políticas de la época. Tengo un registro bastante interesante ahí. Y con el bichito de la fotografía, me fui a Estados Unidos, a California, a San José, al Silicon Valley. Me fui a vivir allá. Partí trabajando como cualquier latino que llega, ¿no es cierto? Cortando pasto, trabajando en lo que viniera, en pintura, y me fui haciendo mi cartera de clientes, podríamos decir, pero paralelamente yo estudiaba fotografía en las noches. Estudié en 2 institutos y finalmente terminé incorporándome al Instituto de Arte Moderno de San Francisco, que era como mi sueño. Y entre medio fortalecí mis redes con la música porque conocí a un par de personas mayores que yo en esa época y que eran músicos que habían tocado con Otis Redding y con la Janis Joplin, entonces a mí me llamó tremendamente la atención, entonces me transformé un poco como en groupie de ellos. Y ellos seguían a un proyecto más que una banda que se llama Grateful Dead, que es una banda muy emblemática en la zona de California, pero en todo Estados Unidos, que en el fondo es una banda que rueda, que toca mucho, y que tiene una comunidad que lo sigue mucho. O sea, los shows eran, cuando iban de una ciudad a otra, eran 10 o 15 micros, así como esas micros Matadero Palma antiguas, muy pintada, colérica. Llegaba la banda, una de esas micros eran los instrumentos, el otro eran los stands de comida, el otro los stands de ropa, entonces tenían un microsistema que se retroalimentaba en su industria musical. Y a mí me llamó mucho la atención, sin saber en lo que yo iba a terminar. Y participé mucho con ellos, y los seguidores se llaman los Deadhead, los cabezas muertas. Entonces ahí yo los seguí mucho y viajé harto, los conocí. Habían festivales que duraban 3 días, que es muy típico como Gustaco, ¿no es cierto? Habían harto Gustaco donde participaban los Grateful Dead y los Deadhead, entonces yo siempre los seguía, iba para allá, entonces me fui empapando de un modelo de trabajo musical autogestionado. Yo sin saberlo en esa época. Ahora uno se da cuenta de ello. Y son muy respetados los Grateful Dead en Estados Unidos. Y tomando muchas fotos de todo eso. Y cuando entré al Instituto de Arte Moderno de San Francisco me pidieron un portafolio y yo para querer sobresalir, yo iba mucho a México, iba harto a México, fui nuevamente a México, pero fui por Arizona, por Phoenix, que es una zona un poco más difícil en la frontera. Y yo tenía mis papeles vencidos, entonces al volver me pararon en la frontera, revisaron, vieron que mis papeles estaban vencidos y me deportaron. Con lo opuesto, yo tenía mi auto estacionado en el aeropuerto, tenía mi vida más o menos armada, estaba estudiando en el Instituto de Arte Moderno de San Francisco y aterricé en Santiago con lo opuesto. De hecho, me devolvieron de Estados Unidos a México y al jefe de aduana de México le dijeron que iba un chileno deportado y pensaron que era narcotraficante o qué sé yo, porque me estaba esperando un piquete de la policía. Me bajaron no de muy buena manera del avión, pero cuando se dieron cuenta quién era, ya la cosa se relajó. Me dieron un día para estar en México y posterior a eso me deportaron nuevamente en la aerolínea a Santiago de Chile, y que fue donde llegué y aterricé a la fuerza. Y no volviste a vivir en Estados Unidos después. No quise saber más de eso, porque fue un trato bastante vejatorio, y además que yo soy bien de ir cerrando los ciclos en ese sentido. Creo que fueron unos años muy bonitos, pero aterricé en Chile y rápidamente me enganché en otro proyecto que estuve 22 años ahí, que fue el Café del Patio, que fue un lugar que partió muy pequeñito. ¿Qué año, Gato, para...? Eso fue el año 91. El 91. Ya, perfecto. Claro, el 91. Llegué a participar a ese lugar que se llamaba Galería del Patio, que era una casa, que eran 2 casas de particulares, de una pintora de apellido Burkhardt, que es una de las impresionistas más importantes que ha habido en Chile y que vivía en Francia,
y la otra casa del lado de don Arsenio Alcalde, que es un filántropo, arquitecto. Y ellos dos tenían el patio que colindaba, botaron la pared y generaron un espacio que se llamaba el patio, que había galería de arte, estaban los amigos del arte, ahí hay una galería de los amigos del arte, habían varias librerías, la primera librería feminista, la primera librería ecologista, y ahí se instaló el Café del Patio, que fue, junto con el huerto, una de las primeras propuestas gastronómicas más con onda, como bar vegetariano, que estuvimos 22 años ahí, cuando nadie conocía el tofu, la quinoa, el seitán, ese tipo de alimentos. Entonces nosotros desarrollamos ese proyecto ahí, que además se ligaba mucho con la música, porque era un lugar donde se hacía música también. Ahí tocó el tío Lalo Parra, tocó Ángel Parra Trío, tocaron Los Tres, Joe Vasconcelos muchas veces, había una rotación de músicos muy bonito, el Gato Alquinta también tocó ahí, los hermanos Bosco, mucha gente Alguna vez me interesante. invitaste, Gato, y fuimos con mi señora y fue Fue una tremendo. tremenda experiencia Fue cuando un nos lugar bien estábamos recién cálido, bien conociendo. bonito, hecho a pulso, bien hippie, en algún aspecto como modelo de trabajo. Entonces nos fuimos quedando ahí, fuimos creciendo, con ese proyecto se fue eh, fortaleciendo y nos quedamos ahí 22 años, estuvimos ahí dándole. Wow. Sí, pues fue una pena cuando cerró toda esa galería, ese pasaje, como bien mágico, porque además que en medio de edificios, de Providencia, las micro, uno entraba a este pasaje como verde, terminaba con este café del patio precioso. Bueno, sí, una pena cómo van cerrando estos lugares culturales. Bueno, van abriendo otros también, pero Y se generaba también una cosa muy bonita, porque había mucha gente que no iba a consumir, se sentaba en la galería, miraba libros, estaba, por ejemplo, hay una librería que se llamaba Chile Ilustrado, donde están las primeras ediciones de libros, podías encontrar un libro de la primera edición de Domeyko, de, qué sé yo, de naturalistas o de política. Entonces, mucha gente, a la hora de alto tránsito, cuando estaban lleno el metro, la gente entraba a la galería, se sentaba en las bancas que habían, se tomaban un café, se fumaban un cigarro, hacían la hora para poder retornar a su hogar. Entonces se generó ahí un espacio muy bonito, de mucha sinergia interesante, además de los aportes que tenía la librería El Kiosco, que fue la primera librería ecológica y de cómics. De hecho, se hizo el primer encuentro de cómics latinoamericano, se hizo con la librería El Kiosco, donde vino Moebius, para los que conocen un poco de cómics, es como el padre del cómics, él y Milo Manara, del cómics erótico, pero del cómics más volado, Bauhaus, así de ese tipo. Moebius vino ahí a esa feria. Entonces pasaban muchas cosas ahí. Estaba muy interesante el espacio. Y ahí también, obviamente, me fui vinculando con la música. De hecho, los mismos Jaivas iban harto para allá, conversaba harto con ellos. Y ahí me fui vinculando un poco más con la escena musical. Bueno, yo siempre había estado por mi educación. oye, En, Gato, bueno, estando entonces en el Café del Patio como socio administrador, ¿no es cierto? Nace CFA. Cuéntanos cómo nace CFA, porque estuve algo leyendo por ahí. No hay mucha información, la verdad, pero incluso vi algunos unos que decían el 96, otro 95, otro 94. Entonces, cuéntanos tú de primera fuente cómo nace, bueno, y un poco los primeros pasos de este sello que ha durado 26 años. hay que entender que en esa época no había internet, no había mucha tecnología, por lo tanto los registros son un poco vagos. Y era una época en que estamos en proceso de creatividad y todo. Bueno, yo conocía a Los Fiscales, ad hoc, una banda emblemática del punk y del underground, como amigos hace mucho tiempo. Iba a los conciertos, participaba con ellos en algunos eventos, y con ellos surgió la idea de la creación de una plataforma o de un sello, de un espacio. Plataforma es una palabra un poco más moderna, pero de un espacio de creación. Esto fue producto de que post dictadura, por razones obvias, no había mucha actividad cultural, salvo los nichos que yo te decía, que eran más bien ocultos. De hecho, se cerraba uno, se abría otro, se cambiaba el nombre. Entonces era bien itinerante todo ese proceso, muy difícil de crear algo. Y cuando llega la democracia,
hay un gran resurgimiento del arte en todo sentido, musical, cultural, poética, no sé, pues Andrés Pérez con su teatro itinerando por todas partes, que hacía teatro callejero, muchas bandas tocando, muchos poetas haciendo cosas en las calles, mucha performance, las yeguas del apocalipsis, ¿no es cierto? Pedro Lemebel con la Panchacasas, que eran las yeguas del apocalipsis, haciendo muchas actividades, como que se volcó todo hacia las calles. Bellavista Off, que fue durante muchos años lo que después llegó a ser lo que es más o menos Santiago Off y después Santiago a 1000. Pero durante 3 años más o menos se hizo el festival de teatro en Bellavista Off, que era un desmadre, o sea, eran las calles completamente copadas, 24 horas, una semana entera. Lo que pasó un poco, la explosión cultural de lo que pasó un poco en España, post dictadura de Franco, más o menos parecido, guardando las proporciones. Entonces hubo un gran resurgimiento cultural en toda la área, pero bastante desprovisto de herramientas y bastante espontáneo. Entonces era muy bonito porque pasaban cosas. Y en ese contexto aterrizaron en Chile los grandes sellos discográficos, principalmente Warner, Sony y BMG, a copar este mercado local. Y que no solo local, sino que hay que recordar que en un momento los 14 países de Sudamérica eran dictaduras en algún momento, ¿cierto? Eran todas dictaduras. Entonces fueron democratizándose a poco algunas, Argentina, qué sé yo, y los grandes sellos ya tenían puesto el ojo en estos nuevos mercados que estaban surgiendo con estas bandas, con estos artistas que estaban haciendo cosas y que tenían muchos seguidores, pero principalmente tenían seguidores porque no era una novedad, no porque hubiese un mercado desarrollado. Entonces aterrizaron estas grandes multinacionales acá con su oficina y para abordar el mercado local crearon subsidiarias, o sea, pequeñas empresas dentro de su empresa. BMG tenía Culebra, Sony tenía Cráter y BMG... Bizarro Warner. Perdón, eso, Bizarro. Me pierdo un poco ahí, pero eran subsidiarias. Yo me acuerdo que era cada uno con su subsidiaria. ¿Y por qué no funcionaban con esos nombres como... Principalmente por 2 motivos. Uno estratégico, a mí me tocó conversar con él, uno estratégico comercial, porque al interior de las multinacionales tenían que asignar fondos para determinados proyectos. Entonces era mucho más fácil asignar fondos a proyectos pequeños y con gastos al interior de estas multinacionales más pequeños. Piensa que Sony, Warner, BMG son multinacionales tremendas, que incluso tienen dinero en otras áreas. Entonces, no podían actuar o no les convenía actuar por un tema tributario, por un tema de organización interna de esa manera. Era un tema comercial de ellos. Y también por un tema político al interior de la escena, por lo menos en Chile, que muchos sellos, sobre todo los más underground, tenían ciertas distancias y reticencia a firmar con grandes multinacionales, pero si firmáis con Culebra o con Bizarro o ¿cierto? Con esta subsidiaria, era menos traumático, por decirlo de alguna manera. Entonces también fue una estrategia comercial. No sé, era como un equivalente un poquito al sello Alerce, o un poco en esa dimensión, bueno, ¿no? Con sello Alerce, el Claudio Gutiérrez, él creó Alerta Records, si no me equivoco, que él estaba encargado de toda la parte más rockera. De hecho, nosotros hicimos con Alerce el Tren de la Muerte, que es un afiche que está acá atrás. Lo hicimos que es de Los Revoltosos, lo hicimos con Alerce y estábamos grabando un disco del Pogo que se llamaba Locos por Larry en esa época. Entonces ellos también tenían una subsidiaria dentro de su empresa que en el fondo para abordar proyectos diferentes o no que no están, es como lo que hoy día llaman en las empresas subproductos, ¿no? Tú tenías tu línea y vas creando subproductos para tener una administración diferenciada y a la vez abordar un mercado y tener una identidad con el consumidor. Claro, perfecto. Entonces pasó todo esto, estas grandes multinacionales coparon el mercado y obviamente todas las bandas se deslumbraron. Te ponían, filmabas un video, que en esa época era muy difícil hacerlo, grababas un disco, te fabricaban copias y te daban un adelanto de dinero. Entonces, la mayoría de las bandas más underground, o sea, era... Y además que era natural y me parece que bien, porque ese proceso también ayudó un poco a madurar el mercado, a entender ciertas cosas. Y muchas bandas se incorporaron. Parkinson, Fiscales Ad Hoc, Ángel Parra Trío, Pánico,
y se me pueden escapar otras tantas, que firmaron con estas multinacionales, pero sucedió que las proyecciones económicas y el mercado no respondió de la manera que estas subsidiarias o estos grandes sellos esperaban. Ellos esperaban, me imagino, mayor cantidad de audiencia, mayor cantidad de dinero, y la verdad es que nadie compraba muchos discos, aunque ya se empezaban a comprar, y no habían grandes escenarios donde tocar, Bien. y en definitiva agarraron sus maletas y se fueron hasta el día de hoy. De hecho, el día de hoy, si alguien quiere externalizar su carrera o internacionalizar su carrera, se tiene que ir a México, ¿no es cierto? Pero existieron en Chile las Y multinacionales. se fueron con los máster y todo, y quedaron bloqueados esos máster para siempre. El otro cuento, o sea, como anécdota te cuento, hasta el día de hoy hay bandas que pertenecen al sello como Entre Calle y Fiscales A2 que todavía no pueden recuperar los discos. El Traga, que es uno de los buenos discos que grabó Fiscales, todavía no se puede recuperar, es muy caro el máster y no conviene, y hay un litigio ahí legal, y ellos tampoco están interesados porque no lo refabrican, no lo quieren entregar ni siquiera en comodato o generar alguna alianza. Entonces también eso demuestra un poco la política, que en el fondo es comercial. Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Tú, como bien lo sabes, dentro de la industria de la música hay que tratar de buscar un equilibrio entre lo rentable y lo espiritual o lo artístico. Claro. Y estas grandes multinacionales les faltaba un poco de espíritu desde mi punto de vista. A mí me tocó trabajar con ellos, ir a su oficina, los costos operativos de ellos eran altísimos. Yo me acuerdo que tenían secretarias, tenían grandes instalaciones, tenían buenos presupuestos, entonces obviamente que lo que ellos tenían que reeditar o lo que tenían que recuperar de esas inversiones era altísima. Y el mercado creo que estaba todavía muy inmaduro o estaba en desarrollo como para poder responder. Diferente pasó en Argentina o en otras partes, pero esa fue la realidad que nosotros nos tocó vivir aquí en Chile. Gatito, ¿Mm? momento, para dar pie a lo que viene ahora, que viene, ¿no es cierto? Tú me recomendaste leer unas páginas de un libro, ¿no es cierto? Que se llama El punk chileno, 10 años de autogestión, Correcto. ¿no es cierto? Incluso el punk chileno, con una O grande, ¿no es cierto? Claro, que hace un poco exacto. Buena, excelente. Lo quiero, lo quiero. Bueno. Regalo, va de regalo ahí para los amigos, viene con un CD también. Buenísimo. De Se 11 puede bandas. descargar en Portal Disc, voy a pasar el dato. Está descargable en Portal Disc también ahí. El PDF y el disco, no estoy tan seguro, el PDF sí. Bueno, encontré una cita que la voy a leer, después tú la corriges, lo que sea, pero dice tal cual, dice, en este sentido, a propósito de lo que estábamos hablando de la salida de estos multinacionales, ¿no es cierto? Dice, en este sentido, la búsqueda del replanteamiento luego de la experiencia, mala experiencia en el fondo, supongo, de fiscales ad hoc, de trabajar con la multinacional BMG, nace la necesidad de reformulamiento de esta vereda. Como resultado, se funda el sello discográfico en 1995. Denis, Gato, comenta, comillas, nace CFA en el departamento de Catafú, que era de Super Sordo. Estaba Super Sordo, Miguel Ángel Comegato Montenegro, Chuletón Bombero, Miki Cumplido, Rafael Roig, Rolly Ursúa, Álvaro España y yo. Ahí fue la reunión, conversamos una hora y ahí fueron saliendo las primeras ideas de CFA. ¿Es correcto? Es correcto. Bien, qué bueno. Así fue. Ahora, todo esto se venía un poco gestando desde antes, desde un año anterior. Por eso yo digo, cuando se fundó CFA, no es cuando creamos la sociedad, porque creamos una sociedad de responsabilidad limitada, sino que cuando se gestó, cuando como organización, como colectivo, como comunidad, comenzamos a pensar y actuar de esa manera. Eso fue un poquito antes. Ese día nos reunimos ahí porque convergimos todos y dijimos, ya, ok, hay que hacerlo. Antes habían pasado muchas cosas. Habían habido hartas tocatas, todo el proceso de qué sé yo, de los roces que existían dentro de las bandas, del punk, pelea. Pasaban cosas como que los conciertos los fiscales nunca terminaban porque se transformaron los conciertos en lugares donde el público se iba a cobrar las cuentas, porque no habían espacio, y los punks siempre eran muy territoriales. Entonces había un concierto de los fiscales, llegaban los del Gran Avenida, del Paradero tanto, llegaban los de Puente Alto y San Bernardo y se agarraban a cadenazo, pelea, etcétera. Tanto así que se creó una brigada
que se llamaba Colectivo Negro, que estaban encargados de bajar los niveles de violencia dentro de los conciertos. O sea, yo te hablo a cadenazo, a cuchillazo. Entonces, nosotros un poco hastiados de eso y también de las multinacionales, cada uno desde su visión, coincidimos en que debíamos crear un sello, una herramienta para grabar a nuestros amigos, a nuestras bandas y nuestros proyectos. Y nos juntamos en el departamento de Catafú, que fue el que diseñó por lo demás la sierra, y el concepto de corporación fonográfica autónoma, que en el fondo era un poco paradójico porque no éramos nada y le pusimos ese nombre para jugar un poco con las palabras, ¿no es cierto? Pero es muy buen nombre, No excelente. teníamos nada y lo queríamos todo, entonces se creó ese nombre un poco jugando, que ha sido siempre también el humor de los fiscales, que son bien sátiros para sus cosas, entonces creamos ese nombre un poco jugando a que éramos una corporación sin serlo. Claro, claro. Pero en tu caso, el nombre a mí personalmente me gusta mucho. La sigla también funciona muy bien, como que evoca algo así potente. De hecho, este fue el primer disco que sacamos nosotros. Ahí la CFA, no sé si se alcanza a ver, brilla un poquito. Sí, sí, sí. Sí, ahí está. Perfecto, se ve, ahí se ve. Ahí nosotros dijimos, bueno, casi el único que trabajaba ahí era yo, pues. Yo estaba ya en el Café del Patio en esa época, entonces yo era el encargado de generar las lucas, de poder entrar a grabar. Y decidimos hacer este compilado que eran 7 bandas como las 7 plagas, dijimos, que eran bandas emblemáticas de esa época: Fiscales Ad Hoc, Super Sordo, Insuficiencia Radial, Políticos Muertos, Mosca Travesti, no sé si se me escapa otro, Vodka, que quiere decir vivir antidemócratas corruptos apesta, que fueron los primeros Sharp. Las primeras bandas así, Sharp se le llama en el punk a los que andan con hartas chapitas y con las mechas bien paradas. Entonces fue un proceso muy bonito y lo fuimos a grabar en el Garage Atómico, que era un estudio que tenía el Caco Lion, Estudios del Sur, ¿no es cierto? Caco Lion, una eminencia dentro de lo que ha sido la grabación de música, y era un garage. Él tenía su estudio, que quedaba ahí en Holanda, creo, si no me equivoco, que era su estudio pituco, por decirlo con respeto, y para nosotros nos pasó un estudio B que se llamaba Garage Atómico. Pero nunca se imaginó que iba a llegar esta manga de punky, rockeros, hippies con mechas paradas, los vecinos se espantaron y el ruido era atroz, por lo tanto llegaron carabineros y suspendieron la grabación y el Caco amorosamente nos dijo: ya chiquillo, puta, yo tengo que responder hasta usted, así que pasen a grabar al estudio principal donde estaba grabando Joe Vasconcelos, con Guido Lieselsen, un sonidista que grabó, no sé, al Flaco Espineta, y que en esa época en Los Fiscales tocaba el Víbora, un argentino, y se conocían. Resumiendo, terminamos grabando el disco ahí, con el Joe, con el Guido, entonces fue un disco que quedó muy bien grabado y muy histórico dentro de ese contexto. Qué bueno. El primer disco que grabamos. Y bueno, y después, porque todo esto nace con los fiscales, me imagino que ya un segundo disco, algo así, de haber sido discos de los fiscales también, ¿no? Correcto, el segundo disco se llama Fiesta, Ya. que es un disco que quedó muy bien grabado, que lo grabamos en los estudios Constantinopla, que era el estudio de Carlos Cabeza, con Javier Miranda, el locutor, tenía un estudio. Y fuimos a grabar allá y el ingeniero fue Carlos Cabeza y quedó muy bien grabado, un disco que hasta el día de hoy tiene muy buenas críticas y uno de los puntos altos de la carrera de los fiscales en términos de grabación. Ahora también se entiende por qué era el proceso, que ellos venían del underground, no habían grabado un disco hace muchos años, entonces bueno, habían grabado estos 2 discos pero en forma independiente ninguno, entonces tenía un valor agregado, porque el primero fue Fiscales, que fue Alerce la Batuta, después el Traga con esta multinacional y el Fiesta, el tercero con CFA. Y de los discos, ¿cuál ha sido el disco más exitoso de CFA, si se puede saber, o A mí, si hay alguno? a mí el éxito no pasa, bueno, éxito se puede entender por el que más vendió, pero para mi gusto yo creo que hay varios porque hay hitos diferentes, ¿cachai? El de los fiscales sin duda, porque un disco que se vendió muy bien, que nos permitió con eso poder instalar nuestro estudio de grabación, lo que nos abrió una tremenda avenida donde pudieron desfilar muchas bandas. Otra banda que a mí en lo personal me gusta mucho por el trabajo que hicimos, por lo que significa, porque pudimos exportar ese disco a Fire Records, a un sello holandés que se llama Yajaira.
la banda Yajaira, donde está el Sam Maqueira, qué sé yo, que tiene otros proyectos. Ese fue muy importante. El otro disco muy importante desde mi punto de vista, Demonio Parlante, Hielo Negro, porque fue la incorporación de las regiones al catálogo, cosa que hoy en día es fundamental para nosotros, incorporar las diferentes regiones porque creemos que la geografía determina al hombre. Entonces, en el lugar donde uno nace, se alimenta, aprende y ejecuta, y la música la ejecuta en función a su geografía también. Y ellos venían de la Patagonia, entonces fue como la entrada al rock patagón, que después vinieron varias bandas más, y hoy en día en el catálogo de CFA y en Portal Disc hay por lo menos dentro de nuestros catálogos 6 artistas que son de la Patagonia. Y bien sabemos que la gente de la región de la Patagonia tiene una identidad muy fuerte, entonces también fue muy importante eso. El disco de las Liliths también, por ser una banda de mujeres de punk, ellas iban a ensayar con Jumper ahí en la comunidad que teníamos en Carrera 550, que estuvimos muchos años allá, donde teníamos el estudio, teníamos habitaciones para gente de provincia, vivíamos ahí y era una verdadera comunidad con el estudio de grabación. Creo que el disco de las Lilith también fue importante. Bueno, y posteriormente, cuando se fue abriendo el catálogo a otras corrientes hacia un poquito más de, no tan punk, hacia más blues, cuando se incorporó también la cueca, creo que es importante dentro del catálogo porque rompimos ciertos paradigmas. Ahora el último disco que hicimos con Claudia Mena y Miguel Molina, que son de la Casa La Cueca, me parece que también es un hito súper grande, por lo que ellos significan al aporte de la música chilena y también porque nos abre a otro espectro de la música. Entonces, yo La, creo que la, la Viviana Larrea la semana pasada me comentaba que cuando ellos partieron con un catálogo muy de canto nuevo, o sea, es su gran fortaleza, digamos, como catálogo, y también bastante folclore. Y en algún minuto se abrieron también al rock. De hecho, claro, hay discos, ¿no es cierto?, de bandas un poco que coinciden un poco con CFA y todo. Entonces, y ella me contaba que sufrieron bastantes críticas por esta apertura al rock. ¿A ustedes les pasó también en algún minuto haber sido como criticados por abrir un poco la línea editorial de CFA? claro, sin duda, porque CFA partió como un sello punk. Y partió con un sello punk, y lo digo con la mejor intención, porque era para lo que había echar mano en ese momento, porque lo que nosotros queríamos era fundar un sello, fundar una comunidad, una corporación, como dice su nombre, en la cual pudiéramos nosotros hacerlo todo, hazlo tú mismo, era la frase, ¿no es cierto? Nosotros grabar, mezclar, masterizar, fabricar los discos, distribuirlos. De hecho, tuvimos una distribuidora con muchos sellos, que se llama distribuidora de sellos independientes, que teníamos vendedores que nosotros mismos contratábamos y salían a vender a las tiendas. Entonces era un núcleo muy duro, sobre todo el punk es un núcleo de consumo muy duro. Entonces cuando nosotros nos abrimos a otras corrientes, obviamente recibimos críticas y desertaron algunas bandas, desertaron algunas personas del proyecto, pero no fue con otra intención de una evolución natural. Tampoco la CFA, y eso es una de las cosas mágicas que tiene este sello, bueno, primero porque es de los músicos, yo soy dueño del 50% más uno como director, y el resto del porcentaje, los accionistas son los músicos. Es un modelo de negocio bastante transversal. De hecho, hacemos varias consultas, siempre estamos preguntando y tratando de hacer participar a los músicos. Entonces, había un núcleo muy duro. Y cuando nosotros empezamos a evolucionar, naturalmente, porque la sociedad evolucionó, porque la gente empezó a hacer otras cosas, porque los músicos al interior de la misma ya empezaron a hacer otras cosas. De hecho, por ejemplo, con el Macha, él tocaba en la Floripondio y tocaba mucho con los fiscales, porque es más o menos la misma línea editorial, cuando en una conversación que tuvimos ahí se le ocurrió hacer el proyecto que llegó a ser Chico Trujillo, que primero se llamó Playa Santa, que era en el fondo una propuesta de que los músicos, porque partió en La Batuta, el Galva, el dueño de La Batuta, que era un epicentro en la época del rock, estaba un poco chato ya de tanto punk, de tanto rock, eran siempre los mismos de siempre, y eran puros, bueno, no iban chiquillas, no iba la familia. Entonces, para oxigenar un poco, él dijo, ok, chiquillos, yo les voy a pasar un día, pero con la única condición de que tienen que tocar cumbias, pachanga o bolero, y tienen que venir, el Galva era bien juguetón, tienen que venir con camisa floreada y con short. Y el próximo jueves van a creer que llegaron todos con camisa, con short, con chupalla, y empezó un proyecto que se llamaba Playa Santa, que eran como cover, así medio cumbianchero, y de ahí fueron surgiendo otros proyectos como lo que hoy día se marcha con Chico Trujillo y con Bloque Depresivo. Entonces, lo que trato de decir es que fue un proceso natural dentro de las bandas,
pero el público en esa época, que no se llamaba audiencia, se llamaba público, no lo entendió mucho. Fueron algunos apartándose, fuimos criticados, y sin duda apuntados con el dedo, incluso en la calle, nos tiraron algunas cosas, en los conciertos, qué sé yo. Pero la historia ha demostrado que el proceso humano, natural, social, de este sello que estaba muy marcado políticamente. Entonces, de hecho, hasta el día de hoy tiene un núcleo duro político. Entonces, eso a veces no se entiende dentro de una empresa, porque las empresas son suprapolíticas, son apolíticas, para que puedan surgir. CFA tiene todavía un núcleo muy duro político. Por eso CFA, en los 26 años ya que va a cumplir, nunca ha pedido un fondo concursable. Nunca. Nunca. Bueno, las bandas probablemente sí, pero como las bandas sí. Y ya. se incorporan y hay muchos logos que va CFA y al lado dice Gobierno de Chile. Pero como sello nunca lo hemos hecho. Y son paradigmas que hay que ir rompiendo y que hay que ir cambiando y hay que ir educando a nuestros artistas y educando a nuestra comunidad y dándole a entender y tratando de transformar nuestra sociedad interna que es CFA. Oye, en este proceso de creación de CFA me encontré con algunos como nombres, conceptos incluso. Por ejemplo, la Asamblea Internacional del Fuego, Mazapunk, Dafter Records y DSI. Y otro concepto que se llama que es Split. No quiero que lo expliques todo, pero si hay alguno de esos que te interesaría como aclarar o... Mazapunk, junto con CFA, están ahí descritos en el libro, son los primeros sellos autogestionados, y ahí yo hago la diferencia. El primer sello independiente fue Alerce, sin duda Alerce. Tiene muchos años, ¿no? Pero del concepto de autogestión, sin transar, Mazapunk y un poco la parodia de Mazapán, ¿no es cierto? Se entiende. Por eso se pone Mazapán y CFA. Ah, viene ahí, ¿sí? Sí, pues. Ah, qué bueno. Mazapán, pues fue como un juego de palabras. De hecho, si tú ves el logo, ¿tú conoces el libro Mafalda, la historieta Mafalda? Supuesto, sí. Uno de los monitos se llama Libertad, que es una amiga de la Mafalda. Y el logo de Mazapán es Libertad, pero con un moicano. Ya. En esa época se jugaba mucho con eso. Entonces, esos dos, Mazapunk es uno de los primeros sellos así punky chilenos. Dayfer Records, el primer sello de thrash metal chileno. DSI es distribuidora de sellos independientes, que fue la primera organización de los sellos independientes para poder tratar de vender todos nuestros productos. Y Split es lo que se llama ahora un compilado de dos bandas. Cuando dos bandas iban en un disco se llamaba Split. Nosotros tenemos ahí en el catálogo de Portal Disc un split de Hielo Negro con Yajaira. Perfecto. Split se llama cuando en un disco van dos artistas. Es una colaboración. Lado A, lado B. La colaboración que se llama. Colaboración, sí. Oye, qué buenos conceptos. ¿Y Mazapunk? ¿Qué es de Mazapunk en este minuto? Existe todavía, reeditan más que nada, pero no están muy activos en la escena, como que se marginaron ellos. Están activos, pero muy underground, muy independientes, muy autogestionados. Nosotros creo que nos fuimos de a poco metiendo un poco más en la tecnología con el tiempo y todo, y hoy en día CFA, bueno, vamos a llegar para allá después, una comunidad muy potente. Y DSI no existe, ¿no es cierto? ¿Perdón? DSI ya no existe. No, ya no existe. Sería como una especie de la génesis de lo que ahora es IMI. Más o menos. Claro, pero no, ellos funcionaban más como distribuidora, yo diría que estaba más cerca de Portal Disc, porque ellos distribuían, no digitalmente, porque no existía la distribución digital, pero ellos distribuían físicamente. Ok. Así por una lógica, más bien. De hecho, teníamos un catálogo con los discos y con todos los sellos abajo, y los vendedores iban con una caja a las disquerías del centro, enviaban a provincia. Era una asociación, una distribuidora que asociaba a los sellos independientes. Que hoy en día lo que hace Portal Disc, pero digitalmente. Ya, muy buena idea en realidad. Oye, ¿y CFA estuvo presente en la Feria del Disco? Claro que sí. Sí, ya. Claro que sí. Todos estos discos los podías encontrar en la Feria. Si no me equivoco, y respétenme, la familia Fuentes creo que eran los dueños. Todavía tengo por ahí una factura, yo soy bien cachurero, guardo todo. Ellos nos acogieron muy bien. Nosotros fuimos a solicitar una reunión con ellos y el caballero estaba medio enfermo y nos atendió la señora. Y realmente encantadora. Su hijo estaban administrando en esa época la Feria del Disco. Y ella
muy encantadora, nos abrió las puertas, nosotros le entregamos a consignación nuestros productos y estuvimos en la Feria del Disco varios años estuvimos ahí con nuestros productos y muy Era, emocionante. me acuerdo tanto cuando una vez entro a la Feria del Disco y veo un refrigerador. Y dije, cagamos. El disco físico se fue a la cresta. Era Ellos el eran electrodoméstico. una familia, la familia Fuentes, si no me equivoco, espero no equivocarme porque me van a cortar la cabeza, porque hicieron mucho por la Yo no lo música conocí, pero ¿era o Fuentes o de la Fuente? de la Fuente, parece que Sí, no por sé, ahí, sí, por no ahí. lo conocí, pero me suena que más de la Fuente. Pero bueno, algunos de los dos la chuntamos. Bueno, Oye, ellos en algún momento, perdón, hicieron incluso tocata, se hacían lanzamientos y tocata al interior, ¿no? Si ellos fueron bien vanguardistas dentro de todo lo que... de hecho me ha tocado harto que mucha gente les tiene mucho cariño a la Feria del Disco, a los dueños de la Feria del Disco. Sí, po. Sí, como que fueron muy jugados, porque además se la invirtieron mucho, o sea, tenían muchos locales, o sea, realmente como que fueron un apoyo a la industria física, digamos, de la música tremendo, y con un mercado probablemente que no estaba, no era el adecuado, probablemente, no por la cantidad de habitantes, por no sé, eh, bueno, y finalmente, claro, terminó con esta historia media penosa que empezó la venta del disco físico a decaer, y bueno, y empezaron a vender otro tipo de cosas, no funcionó, se cambió de nombre a Feria Mix, ¿te acuerdas? Correcto. Y ahí lo agarró la SCD, parece, o GT de la SCD. No sé, pero creo que no, pero bueno, no sé. Pero, y finalmente terminó Estuvo quebrando. ahí en el proceso que tomó una parte, parece, trató de hacer unos holding o algo así. Pero Ya, bueno, eso ya. queda en el libro cámbrico. Claro, pero son parte de la historia, o sea, para los que no la conocieron, la Feria del Disco fuera todas partes había Feria del Disco y o sea, era fundamental en el hábitat, ¿no es cierto?, de la... Lo bonito era que tú podías ir a la Feria del Disco, encontrabas, si no todo, gran parte del catálogo chileno e internacional y podías estar horas mirándolo. Entonces estabas ahí mirando discos por horas. Después se introdujo estos audífonos que uno los escuchaba, entonces fueron bien jugados, como tú bien dices. Y nosotros estuvimos ahí hartos años, pero después nosotros tuvimos nuestra propia tienda. Tuvimos una tienda 2 años en el Portal Lion. En el Perfecto. segundo piso todo el Frontier, eran 2 tiendas, las unimos. Y ahí estuvimos, se llamaba CFA, distribuidora de música independiente. Ahí estuvimos 2 años y justo nos pilló el proceso de la tecnología. A nosotros nos iba bastante bien en la tienda, vendíamos nuestros discos y incorporábamos discos de otros catálogos, nos llegaba mucho material, harto material, concentrado principalmente en material chileno, llegaban algunas cosas Argentina, Brasil, porque también nosotros traíamos bandas. Hubo una época en que hicimos hartos conciertos con Ataque 77, 2 Minutos, Ratos Decorados de Brasil, y vendíamos nuestras entradas ahí también. Teníamos el equivalente al que tienen hoy día algunas ventas de ticket electrónicos, y tuvimos ahí, vendíamos entradas ¿Cuánto duró esa tienda? ¿Perdón? ¿Cuánto duró esa tienda? 2 años y medio. 2 años y medio, Del ya. 2002 creo que fue al 2004, 2005, por ahí, no me acuerdo bien. Por Y ahí ahí tengo la... no te entendí una cosa. En ese minuto, cuando abrieron la tienda, ¿dejaron de vender a Feria del Disco? Claro, nosotros nos concentramos en nuestro material, porque además nosotros entramos en una contradicción muy fuerte, porque nosotros queríamos hacerlo nosotros mismos y que los productos, y el objetivo que hoy día tiene CFA, los discos nosotros los vendemos a 2 lucas y media, 3 lucas, tratamos de bajar nuestros precios y bajar nuestros costos para que la música llegue barata a la gente, para que la gente se arriesgue y vaya a un concierto o por curiosidad compre un disco. Tú por curiosidad no compráis un disco de 8 lucas, pero por curiosidad podéis comprar un disco de 2 lucas, o por lo menos eso es lo que nosotros creemos. Entonces nosotros nos esforzábamos en nuestro estudio por hacer grabaciones baratas, por fabricar discos baratos y por venderlos baratos. Pero el problema que nos pasaba al entregarlo a las tiendas es que las tiendas obviamente tenían que aplicar su impuesto, sus costos operativos y sus ganancias y su margen, ¿no? Entonces nosotros entregamos discos, por ejemplo, a 2.500 y los discos salían a la venta a 6 lucas. Entonces todo el trabajo que nosotros hacíamos o creíamos que hacíamos para entregar un producto barato, para que llegara barato y para que la gente se atreviera, se perdía en este proceso de costos o de suma de Claro. costos. ¿Qué es lo que pasa hoy día con los discos, no? Que uno lo saca barato y que el IVA aquí, que esto y que lo otro.
Entonces se va sumando todo eso y al final llegaban muy caros los discos. Entonces nosotros en esta... Me imagino, Gato, que deben haber tratado de hacer ustedes también, es que el modelo fuera más justo para el artista. Yo te puedo contar, como por mi lado, también el año 2004, yo fui empecé a ser manager de una banda, Difuntos Correa, que lanzaron su primer disco con EMI, con un sello de los multinacionales. No una subsidiaria en ese caso, fue el Directo a la sello vena. EMI. Y era muy loco que a mí nunca me cuajó, siendo ingeniero comercial y todo, ¿no es cierto? Nunca logré entender el modelo de que el disco costaba, en la disquería, costaba 7.990, me acuerdo perfecto. Y de los discos que se vendían, la banda recibía 340 pesos. O sea, de los 7.990, claro, y la explicación matemática era muy lógica, era para que al público costara 7.990, EMI se los vendía en 3.400 más IVA a la feria del disco, y de los 3.400 a los difuntos Correa le pagaban el 10%, o sea, 340 pesos. O sea, era Entonces, un 90-10, ¿eh? un 90-10. Claro, era muy desproporcionado. Entonces, cuando creo Portal Disc el 2009, y digo, vamos a pagar 1.500 pesos por descarga a los músicos, más el derecho de autor y todo eso, eran como todos, wow, así qué maravilla. Imagínate, estábamos pagando 5 veces más que lo que recibía la banda por estando en un sello multinacional. Entonces, nos fue mucho mejor con el tercer disco de Difuntos Correa en Portal Disc que lo que habíamos ganado en EMI con los dos primeros discos. Así Claro, que, yo creo que la industria precisamente, como te comentaba hace un rato, llegó a ganar plata, las multinacionales, su objetivo es ese. Porque ese es el objetivo de una multinacional, no a desarrollar industria, ni a cuidar a los artistas, ni a hacer mercado futuro. Bueno, quizás el mercado futuro puede ser porque les conviene, bueno, pero en era general el mandato que tenían. Es que ese es era el el tema de las mandato. multinacionales, que el mandato a la oficina en Chile, no, el mandato no es desarrolla artísticamente, crea nuevos talentos, no, es gana plata. Si para ganar plata tienes que desarrollar talento, todo eso, bueno, bien, pero tu objetivo es ganar plata. Entonces, O sea, los muchas productores, yo me veces, acuerdo porque conversaba con algunos de ellos y tenían metas, como por su- cualquier empresa, ¿no es cierto? Y tenían que generar metas y si significaba Fiscalía ad hoc o significaba Lucho Jara o Pedro Mesone, da lo mismo. Si el objetivo era las metas económicas. y por Diferente eso al... estos sellos internacionales le dan mucho más prioridad al catálogo de Robbie Williams, de la Shakira, porque en el fondo es como más sandía calada y no tienen que hacer mucho. Es traerlo, digo, más bien fabricarlo sin preocuparse del artista propiamente tal. Bueno, Y yo a lo creo mejor que por eso también, traerlo cada 2, 3 años y hacer mega conciertos. exacto, por eso yo creo que también los datos que a lo mejor tú manejáis de mejor manera indican que, no me atrevería a decir un número, pero me imagino que sobre el 90 y tanto por ciento de la música es independiente hoy en día, ¿no? De lo que Totalmente. se produce precisamente porque yo creo que las multinacionales no dieron el ancho y solamente abordan el mercado que redita, que da dinero, da lo mismo que. Obviamente deben tener algunas políticas y algunas cosas, pero así es. Y si un artista hoy día quiere internacionalizar su carrera, se tiene que ir a México, ¿no? Que es lo que hizo Jepe recién, que acaba de salir de Quema su cabeza para irse a Universal, creo que se fue A a Sony, México. creo. Mm. ¿Ah? A Sony, A Sony, si perdón. no me equivoco, pero sí, casi seguro. Oye, sí, bien terrible esa Ahora, realidad. es bonito porque nos dejan un espacio donde podemos navegar de forma un poco más libre, Bueno, tranquila y democrática, por decirlo. Que es lo que y eso sostiene también, yo creo, eso. O sea, Portal Disc, no solo en Chile, sino que a nivel sudamericano y mundial incluso, muy respetado, porque los músicos hablan muy bien de Portal Disc, ¿no es cierto? Así como de CPA también. Obviamente que uno tiene disidencia o puede tener algunos detractores, pero en general el catálogo de CFA crece exponencialmente. Nosotros hicimos en el primer semestre del 2020 25 discos, ni yo me lo creía, incluso revisé, dije, estoy bien, estoy lo cierto. Y no fueron reediciones, fueron, bueno, single, EP y discos, pero son 25 producciones y me imagino que también, como lo hemos comentado algunas veces, Portal Disc también está permanentemente creciendo, creciendo y los artistas no ven otro lugar donde estar. Bueno, además de Spotify y todas esas cosas, pero Portal Disc es dirección obligada. De hecho, nosotros en nuestro manual de incorporación a CFA sale que hay que entrar a Portal Disc porque es un administrador de música serio, justo y nuestro.
Claro, buenísimo. Mira, mira todos los disquitos ahí. Sí, sí, yo me acuerdo, creo, no sé si debemos haber sido de los primeros sellos que nosotros nos incorporamos también al catálogo, no sé si de los primeros, No, pero cuando nos sí, invitaste a uno de participar, los primeros. El primero fue Alerce. sin duda, sin duda. Pero, pero yo debo reconocer que con lo emblemático que es CFA y con toda esta como, en el fondo, identidad como muy under, muy antisistémica también, porque evoca eso también CFA y lo es, ¿no es cierto? Para mí, que entrara al catálogo de CFA Portal Disc, para mí fue, la verdad, muy emocionante, porque en el fondo era como una confianza y que no nos vieran también como uno más del sistema, en el fondo, sino que éramos hermanos un poco en este camino, en el fondo. La primera vez que nos vimos, nos gustamos y nos seguimos gustando. Un amor a primera vista, como se dice. Es divertido eso, que eso es como realmente uno genera, o sea, como la empatía, ¿existe o no existe? Es increíble. Y Así además como, como herramienta, Portal Disc a nosotros como sello nos ha fortalecido también, porque nosotros le ofrecemos esto a nuestros artistas y ordenamos nuestro catálogo inmediatamente. O sea, es una herramienta muy importante para nosotros, porque los artistas entran, se incorporan a Portal y nosotros al tiro los tenemos publicados, los controlamos y está todo clarito. Entonces, es súper fácil poder trabajar, invitar a las bandas a trabajar, mostrarles el catálogo. Es una herramienta que yo creo que ha salvado y que merece gracias, más de Gato. lo que es, premios y qué sé yo, que vendrán, yo creo, más adelante, porque realmente el trabajo que hicieron fue ordenar el catálogo chileno. Bueno, en este momento hay 13.000 discos. Sí, sí, el otro Yo, día escuchaba cuando conversaba con la Viana y dije 13.000. sí, ¿no? Y en realidad es un patrimonio, por mucho, viene un poco de cerca el comentario, pero creo que lo que hemos construido es un patrimonio entregable, además. O sea, si yo me muero, digamos, si Portal Disc muere, podemos grabar, o sea, tenemos todo en un disco que podemos entregárselo a un museo, a una biblioteca, a la escuela. O sea, está ahí, está tallado, ordenado con todas sus carátulas. O sea, ha sido la gran pega de estos 11 años, o sea, rescatar música histórica, patrimonial, hemos digitalizado vinilos, cassettes, o sea, hay un trabajo mucho de rescate y de acogida a lo nuevo también, en el fondo. Pero bueno, no, Pero es importante no me tocarlo. fijes porque puedo estar hablando, bueno, horas Es de por importante tocarlo porque la gente que pueda ver esta cápsula es importante que entienda, porque si son músicos o artistas, también es bueno darle los tips de qué se trata, porque mucha gente a veces pregunta o llama al sello, o cómo me puedo incorporar. Yo le digo, ¿eres músico? Sí, ya, eso es. Lo mismo Portalix. Tienes un disco en buena calidad, en 320, con tu carátula en JPG, adelante, ahí está. Entonces la gente se sorprende gratamente y en el fondo le entrega herramientas a los músicos y a la industria, a nosotros como sello. Portal Disc generó un salto y creo que es importante detenerse. No porque estés tú aquí, sino que porque fue así. Y es más, voy más allá, o sea, tú conversás con los músicos y yo te lo digo, nunca he escuchado un mal comentario de Portal Disc, nunca, nadie, de toda la gente, de la asociación gremial y de nadie, no hay malos comentarios, entonces eso quiere decir de que las cosas se hacen bien. Gracias, Gatito. Así que, Ha sido gracias, buena gracias, en gracias realidad. en nombre de los sellos también aporta el disco. Sí. Grande, Cuando Gato. Oye, a ver, una pregunta que tenía anotada acá, no sabía mucho si hacértela, ¿no? Pero, ¿cómo viste, lo voy a preguntar así como más como bien abiertamente, la tragedia del concierto de Doom en el 2015? ¿Tuviste alguna manera, te afectó personalmente? ¿Conocías gente ahí involucrada? ¿Cómo viste ese momento? Sin duda que sí, sin duda que sí. De hecho, cuando pasó todo estaba tocando, si no me equivoco, Electro Zombie, cuando se desplomó o habían terminado de tocar, que una banda de CFA, el manager, Fernando Marihuana, conocido como el Marihuana, que era manager de los fiscales. Perdón, para Entonces, que no sepa, porque probablemente aquel que esté escuchándonos podría a lo mejor contar un poco, o yo puedo contar en realidad, muy a grandes rasgos, fue una dale, tragedia que ocurrió en el 2015. sí, dale, relata. Sí, no, muy en resumen, fue una tragedia en un concierto de Doom, de la banda Doom, y teloneaban o abrían
Electrozombie, hubo una situación que yo no sé bien qué pasó, pero llegó mucha gente y hubo como una confusión en la entrada que no dejaban pasar y se empezó a acumular mucha gente y hubo una avalancha, ¿no es cierto? Porque se rompió una reja o lograron abrir una reja. Y bueno, y el resultado es que murieron 5 jóvenes y bueno, y fue por supuesto una tragedia nacional y nunca quedó muy claro qué pasó y bueno, y la responsabilidad, etcétera, bueno, como cuando pasan este tipo de tragedias en los espectáculos en vivo, que en el fondo claramente no estaban las condiciones de seguridad apropiadas y todo eso. Entonces, bueno, pero eso es la introducción. Yo más bien quería saberlo del lado más humano, cómo te tocó oírlo a ti. Mira, yo no estuve involucrado en la producción y no fui al concierto y yo supe a posteriori lo que sucedió. Lamentable, por decir, porque también nosotros estábamos construyendo no solo industria discográfica, sino que también en un momento tratando de hacer eventos, tratando de hacerlo a pulso, y, y la gente que hizo ese evento es gente que venía haciendo a pulso durante mucho tiempo las cosas, quizás no con la estructura que se requiere hoy en día para un evento de esa magnitud. Por ahí dicen que estaba sobrevendido, que la gente de seguridad no tenía el OS-10, que es lo que se requiere hoy en día, el curso de OS-10 dictado por Carabineros, que es lo que hoy día se necesita. También el lugar no era el adecuado, no habían espacio para evacuar a la gente. Yo creo que confluyeron muchas cosas. Se dio una parte de la estructura y pasó lo que pasó y a la salida también quedó un descalabro grande y sin duda que fue terrible, terrible. O sea, yo creo que cualquier cosa que le pase a la música nos salpica a nosotros que estamos en la industria de cualquier manera, independiente que sea una tocata de pan chico o que sea un gran evento. Creo que eso nos daña a todos o nos salpica de alguna manera. A mí más cercano porque yo soy amigo del Fernando, de la persona que está a cargo, él era el manager de los fiscales durante mucho tiempo y las bandas que tocaron ahí son bandas del sello o bandas amigas. Y nos salpica hasta el día de hoy, así como anécdota también. Nosotros estamos cumpliendo los 26 años, estamos haciendo, próxima semana sale la trilogía CFA 26 años, que son 3 discos con 85 artistas activos de la CFA. Wow. Y un par de bandas se bajaron precisamente porque ahí van algunas bandas que estaban ese día en el concierto y que no hicieron lo suficiente que deberían haber hecho. Entonces, también hasta el día de hoy hay algunos roces al respecto al interior de esta comunidad CFA, en términos de que algunos no quieren estar donde están los que no dijeron lo que tenían que decir en su momento. Entonces, pero Oye, insisto, no es por sacarle el poto a la jeringa, en general a mí yo hablo de sexo, droga y rock and roll sin problema, porque creo que es parte de lo que se construye, obviamente guardando identidades, pero yo no estuve muy cerca de ese lugar ya. y de esa situación. ¿Y tienes recuerdo? ¿Habrá sido la peor tragedia en algún concierto en vivo en Chile? Buena ¿O, pregunta. o hay otros casos más antiguos? Moderna yo creo que sí, Ujú. yo creo que sí. Ya. Además, bueno, en muchos conciertos en la época de los 90, los principios de los 90, cuando la música o el punk o el rock se hacía en sindicato, en Serrano 444, o en el sindicato de estibadores, en Valparaíso, ahí habían hartas peleas, cuchillazos, llegaban ambulancias, pero así muertes de ese nivel yo creo que debe estar cerca de las tragedias más grandes que ha habido en la música independiente, por lo demás, pues porque no fue un mega concierto, sino que fue un concierto por productora independiente, por gente que ha trabajado conmigo, que ha hecho cosas conmigo. Entonces yo debo también reconocer que me afectó personalmente, que fue difícil. Eh, Mucha gente también nos preguntaba que por qué nosotros no hicimos una declaración pública. Entonces ahí también hubo un poco de roce al respecto. Sí, pues tiene que haber sido muy complicado cómo manejarlo todo. Y bueno, y en el mismo ámbito de los conciertos en vivo, así, ¿puedes mencionar alguno que haya sido antología, así, pero para bien? Bueno, o para mal, pero alguno así que haya sido especialmente... Cuando se hacían ahí en el estadio Víctor Jara, cuando, no sé, pues para el lanzamiento de un disco de Los Fiscales, tocando la Floripondio, Fiscales, Ataque 77, 2 minutos, eran, no sé, pues 5.000 personas adentro de ese lugar y 5.000 personas vueltas locas,
porque en los conciertos en general uno ve que la masa activa está más adelante, pero eran 5.000 personas, entonces controlar ese tipo de personas no es fácil, en los baños, y también, bueno, hay unos históricos también en el Manuel Plaza, en los años 80, eh, cuando se tocaba mucho thrash metal, así se hacía headbanger y se movía la cabeza, y tú ibas al baño, y los baños del Manuel Plaza eran con una cubierta de Plumavit, como con un acolchado, y los tipos no hallaban nada mejor que con la cabeza romperlo. Entonces tú ibas al baño y veías, no sé, 30 tipos haciendo headbanger y rompiendo la pared con la cabeza. Entonces era, era muy cómico eso. Y bueno, y hay otra anécdota muy, muy chistosa también. Nosotros hicimos un ciclo en un lugar que se llamaba Piraña Rock, que quedaba en General Velázquez con la Alameda. Nosotros durante como 5 o 6 años hicimos ciclos CFA con todas las bandas, que eran muchas, entonces eran 5 conciertos, entonces lo hacíamos, no sé, jueves, viernes, o no, era sábado, domingo era como un mes completo. Y este lugar se parecía mucho al CBGB de Estados Unidos, que era un pasillo y al fondo un escenario, nada más. Y para un concierto de los fiscales ad hoc, en uno de los días del ciclo, te llegó todo tipo de gente, los punk, que llegaron muchos Sharp, que son estos de esos que andan con el pelo morado, con el pelo parado, qué sé yo. Y empezó el concierto de los fiscales y ya estaba la patada, había harto leseo, llegó las fuerzas policiales y comenzó un enfrentamiento con carabineros. Corta a los 15 minutos la Alameda parada, en un lado fuerzas especiales y en el otro lado los Sharp con los músicos, con la guitarra atrás, los bateristas y tirando lo que encontraba ahí a mano. Entonces yo en un momento me paré, como que tomé distancia y miraba esta situación de la Alameda detenida, con carabineros por un lado y con estos personajes, estas tribus urbanas enfrentándose con carabineros, con tipos que habían estado en el escenario tocando, con la guitarra puesta atrás, no confunda con nada, sino que poco menos que se bajaron del escenario enfrentándose con carabineros, y fue muy, muy chistoso. Desgraciadamente no hay mucho registro de eso. Y tú tienes mucho registro fotográfico que no está publicado, ¿no es Y cierto? pues tengo harto, de hecho he estado digitalizando ahora para los 26 años, desde boletas, de la tienda hasta recortes de diario, fanzines, libros también. He estado mirando hartos libros, por ejemplo, este libro que es muy interesante, que se llama El libro del metal chileno, del Andrés Padilla, Qué que es un bonito. libro muy interesante, que es un libro grandote con muchas fotos. Eh, También el que te mostré recién, del punk chileno, este de Pentagram también, ¿cierto? Ahí que se ve, que es una de Perfecto. las bandas emblemáticas. Saludos a Anton, que también es uno de los precursores de la industria independiente chilena, que ahora está radicado en España, pero que siempre tiene su programa ahí en la Radio Futuro, que siempre apoya harto. Entonces, estoy buscando en la bodega, en los másteres, y estoy digitalizando hartas cosas, no sé, por recortes de revistas como El Carrete, Subte, Zona de Contacto, mucho fanzine, porque el punk y el rock está muy asociado a los fanzines. Los fanzines son lo que hoy día podrían ser las revistas, pero autogestionadas, escritas a máquina, ¿sí? Con las máquinas antiguas, y con fotos que uno las fotocopiaba y las corcheteaba y las vendía, y había información dura del movimiento y de los diferentes conciertos que había. Entonces, harto fanzine también. La roja. Bueno. Sí, hay Los harta información. eso, yo te imagino a ti bien un coleccionista, bien así Yo soy bien como cacho. cachurero. Tengo uñetas, uñetas, tengo, no sé, pues cuerdas de guitarra, que de repente el Víbora, guitarrista de los Fiscales, que aprendió a tocar ahí en ese, que tocaba muy rápido, así muy... Se le cortaban 2 cuerdas por concierto y las dejaban en el suelo, y yo después al cierre, cuando se guardaban todo, guardaba las cuerdas, les ponía un scotch, ponía el concierto en donde se habían cortado esas cuerdas. Entonces tengo harto material. De hecho hay un par de personas ahí que quieren en algún momento ocupar esta información y hacer algún tipo de registro, libro o algo así, o un documental en el futuro. Creo Qué que hay bueno. información suficiente. Oye, Gato, y ¿cómo se llama este último tiempo ha sido como que hubiéramos viajado a otro planeta, ¿no es cierto? Desde octubre, como que cambió el mundo, para bien, para mal, para todo, digamos. O sea, y tenemos en el fondo como un nuevo escenario que es
totalmente extraño, incierto, y además con dos como acontecimientos tan distintos, como con una carga tan distinta también. Una tan volcada a la calle y otra tan como volcada hacia adentro. Es como que nos tocó así un remesón de experiencia. Un poco cómo te ha tocado vivirlo, te ha afectado mucho a CFA, por ejemplo, cómo ha logrado pasar esta situación. Entiendo que, bueno, hay un estudio de grabación, el estudio está funcionando. Cuéntanos un poquito cómo está la situación actual. Hay varias cosas. Bueno, sin duda que el tema del estallido social y la pandemia son unos elementos que inciden en todo el condicionamiento del comportamiento de nosotros, y sin duda que a los músicos se ha visto tremendamente afectados. O sea, yo creo que junto con la industria gastronómica, la industria de la música han sido las industrias más afectadas. Y sin duda nosotros como un sello nos tocó. Pero nosotros tenemos un modelo de negocio tan autogestionado, de un funcionamiento tan propio, que la verdad que a grandes rasgos no nos afectaba, más que nosotros ya veníamos con el proceso de la transición hacia la digitalización, que lo hicimos de la mano con Portaldis. Entonces nosotros ya esa parte la teníamos media resuelta, que es el catálogo, que es lo que más a mí me importa. Que yo ya no me defino como sello, ¿eh? Nosotros primero partimos como sello independiente, porque era el concepto que se utilizaba. Después, con la vanguardia cultural de la época, le hace arte, eh, pintura, desarrollamos el concepto de autogestión, de hacerlo nosotros mismos, con Andrés Pérez, con la Yegua del Apocalipsis, que eran amigos, con pintores, autogestión. Y hoy en día nos definimos como una editorial de música, donde nuestro concepto está en el registro patrimonial, más que en tener un artista que nos dé rédito y que nos haga famoso, que en general son los modelos de negocio de los sellos, es un artista, trabajémoslo bien. Nosotros no, nosotros vamos, sumemos, tenemos un catálogo, cosa que cuando la gente diga música chilena independiente, CFA, ahí está. Es un patrimonio sonoro de 26 años y nutrido y con una variedad. Entonces, como nosotros hicimos esa transición a lo digital, no nos afectó mucho. Tanto así que nosotros teníamos proyectado hacer 18, 19 discos este año y se adelantó, por eso sacamos 25 discos del primer semestre, 25 discos del primer semestre, porque la mayoría de las bandas dijeron, ¿sabéis qué? Esto murió este año, así que adelantemos nuestras producciones, publiquémoslas y el resto del año, el segundo semestre, nos dedicamos a promoverlas. Y pasó lo que pasó, que publicamos 25 discos en un semestre. Entonces, en esos términos, no hay gran daño. Nosotros además tenemos una tienda virtual de discos físicos donde vendemos discos físicos que nunca se han vendido mucho, pero está viva también. Y sin duda el mayor daño está, como tú dices, en el estudio, un proyecto que lleva casi un año y medio, que requiere una inversión grande, una apuesta potente. Como nosotros no pedimos fondos, la plata sale de nuestros bolsillos o de nuestros asociados. Habíamos invertido en cámaras digitales, estamos haciendo streaming, íbamos en el programa número 11, de un programa que se llamaba La música como suena de verdad, porque era en vivo y como saliera. Logramos hacer varias cosas y eso quedó truncado. De hecho, está parado hace 3, casi 4 meses el estudio, se debe arriendo, agua, luz, gas. No han llegado los fondos, salvo los fondos de emergencia, que son para hacer proyectos determinados y pequeños, pero está bastante difícil. Yo fui la semana pasada y estamos evaluando cómo retomamos eso y de la forma que lo retomemos, porque una cosa es que pare la pandemia, la otra cómo realmente podía activar el estudio. Y ahora nosotros estamos en el proyecto de streaming, que lo veníamos haciendo, como te digo, teníamos 11 programas y ahora hay una fila como de 15 bandas que van a entrar a hacer streaming. Y ahora es como nuestro modelo de negocio para poder de alguna manera rescatar el espacio. Entonces, en términos de catálogo, yo creo, si me preguntáis, tuvimos una alza bastante alta y hay alto movimiento porque el consumo digital aumentó en un 45% más o menos, dicen los índices, y nosotros también subimos nuestro consumo, nuestros auditores subieron su consumo digital, así que ahí en ese sentido estamos más o menos tranquilos. En la ¿A ti dígame. te tocó, además del impacto con el estudio, principalmente todo eso, el cierre total del Liguria que tú estás trabajando ahí? Claro, pues yo trabajo en el Liguria, soy del equipo de administración. Teníamos un proyecto y una apuesta muy bonita que era el Liguria Lastarria, que fue
una tremenda inversión porque se compró lo que era el Palacio Flaño, que después fue el Instituto Chileno Francés de Cultura, y hoy en día en Liguria, un rescate patrimonial tremendo en términos de infraestructura, en términos de inversión y en términos de apuesta, que además tenía un anfiteatro muy bonito, no sé si que lo fuimos a ver ese día, bajamos. Sí, lo conocimos. ¿Alcanzó a funcionar un gato, no? No, nunca alcanzó a funcionar. De hecho, el proyecto estaba para acustizarlo, para ponerle los equipos, y pasó lo del estallido social, se transformó en una zona de conflicto, después en una zona de sacrificio, se cerró desde el 18 de octubre y entenderás que un proyecto así, tenerlo parado, es tremendamente difícil, y los otros Ligurias también están parados y sin una visión clara de lo que va a pasar, porque nadie sabe. Entonces, Y tampoco están haciendo algo de despacho, delivery, como el nada, rock. no, Nada. en Liguria nada, no. No, en Liguria creo. Y toda la cantidad de gente involucrada también, la cantidad de personal. Yo fui un par de veces a Liguria Las Tarrias y era una verdadera, un monstruo así de cantidad de gente moviéndose. Bueno, a La mí me tocó, tuve la suerte de ser el administrador, o sea, con el equipo de administradores, pero yo a cargo de un turno de abrir ese lugar. Y fue una locura, porque además llamaba mucho la atención, tenía muchas expectativas y se demoró como 5 años en hacer la inversión. Ese lugar hubo que desmantelarlo por dentro completo, se hizo un subterráneo donde está el anfiteatro y se reconstruyó. Imagínate, pues una casa de 1905, o sea, en esa época ¿Cuánto fue la inversión para hacerlo? cerca de los 3 millones de dólares. Mira, qué increíble. Imagínate. No, una pena, weón. Lo digo públicamente con respeto a los hermanos Chicali, a los cuales los aprecio, los quiero mucho, porque ellos públicamente lo han dicho, o sea, una cifra Sí, que yo han por manejado. supuesto. No Yo tiene, también lo había leído por ahí, por eso también me reí a preguntarte. o sea, y además que era muy bonito porque tú entras, por ejemplo, en el patio, había un mural de Seco Sánchez, que es un muralista, y está, no sé, Víctor Jara, está Jorge González, Anita Tillú, Violeta Parra, Gabriela Mistral, había mucho rescate, había un espacio para hacer música, yo ya estaba así sobándome las manos para poder involucrar a todo nuestro gremio, a IMI, a CFA y a toda la gente para que fuera a tocar allá, me preguntaban harto, y primero quisimos hacer el proceso natural del restaurante, porque Liguria tenía que afirmarse como restaurante, que la gente lo conociera, le dimos un año, y cuando ya empezamos a pensar en que iba a ser el lugar, empezar a implementar el área de la música, pasó lo que pasó. Esa sala que no ha visto la luz aún y que no la va a ver tampoco, porque es un subterráneo súper bien hundido. No, pero era una sala que prometía mucho por la Mira, ubicación, por imagínate que tenía hasta un ascensor, po, sí, menos tres, o sea, el tenía un concepto. ascensor para que llegaran los músicos y tenía vías de escape, sistemas de extracción de aire, los baños estaba todo listo, si faltaba solamente acustizarlo y ponerle el sistema de audio, que ya había avances con empresas que querían poner su material ahí, que incluso decían, nosotros lo ponemos, pero ponemos la marca. Entonces ya se está en conversaciones. Y a mí me tocó, que para mí ha sido una de las grandes experiencias que he tenido, abrir ese lugar, atender esa cantidad de gente. O sea, estoy hablando, no sé, 1.200 personas diarias, rotación y rotación y rotación de gente, un equipo muy comprometido, una dirección muy comprometida, muy lúcida, fue una experiencia muy bonita. Y pasó lo que pasó, entonces estamos ahí, y es difícil, imagínate, mantener un lugar así, se está pagando, Terrible, terrible. los trabajadores, la familia, no, ha sido muy, muy fuerte. Mi ánimo ahí a los dueños. Pues, saludos también a la familia Chicali y a la gente de Liguria que han hecho un aporte de rescate patrimonial. De hecho, en el Liguria Manuel Montt siempre había actividades, todos los miércoles tocaba la Casa de la Cueca, la señora María Esther Zamora con don Pepe Fuente, no sé, Mon Lafer, cuando quiso tocar, llamó, levantó el teléfono y dijo, yo quiero tocar ahí. O sea, nadie le pagó, ni se hicieron contacto, ella quería tocar ahí. Cuando vino Juanes también a Chile, dijo, oye, ¿sabes que yo quiero tocar en el Liguria para algunos amigos? Y nosotros no cobramos entradas, gratis. Se avisaba por redes media hora antes. Entonces Liguria apuesta mucho también, o apostó mucho, y creo que una súper buena alianza, comida o gastronomía o espacios de convivencia y de convergencia, como que no solo lo hace en Liguria, lo hace en otros lugares también. Santo Remedio lo ha hecho, y muchos otros lugares.
Bueno, o sea, en el fondo, haciendo el paralelo, CFA es como uno de los sellos más emblemáticos de la música y sin duda en Liguria es probablemente uno de los lugares, sin duda, es uno de los lugares más emblemáticos de la gastronomía, de la escena más bohemia, media política también, ¿no es cierto? Donde se reúne mucha gente. Es muy especial el Bueno, Liguria. de hecho, nosotros, digo CFA, hemos producido algunos discos que se grabaron en el Liguria y otro que es una sorpresa que va a salir supuestamente para el 18 de septiembre o para fin de año, un disco grabado ahí íntegramente en el Liguria en vivo. Ya tenemos los masters, se están trabajando la masterización para sacar un disco de músicos que tocaron en el Liguria. Y yo también produje algunas bandas de trabajadores de Liguria y con el logo de Liguria y creo que lo tengo por aquí. Claro, ajiacos. Se puede ver, ¿no? No sé si se alcanza a ver ahí con el brillo. Tan, tan, tan. Un poquito más Liguria. atrás, un poquito más atrás. Aléjate un poco. Por ahí está el logo de Liguria, ¿no? Sí, El, claro, chan, claro, el chanchito ese. claro. Entonces también hicimos algunas coproducciones en el Liguria como rescate patrimonial con este concepto de rescatar la comida, la buena mesa, la conversación, los cuadros, la política y la música. Perfecto. Oye, cambiando de tema, además que ya nos va quedando poquitos minutos para que nos No quepa quiero que de... me pregunten lo que me vas a preguntar. No, bueno, sí, probablemente el 2019 tuviste un reconocimiento que en el Era eso. importante, o sea, en el fondo, el premio Presidente de la República, ¿ya? ¿Qué lo elige? Para que la gente también sepa, en el fondo lo elige, más que el presidente, lo elige el Consejo de la Música, ¿ya? Y el presidente lo entrega después simbólicamente y todo eso, que en este caso tocó que el presidente era Sebastián Piñera. ¿Ya? Podría haber sido otro también, pero bueno, tocó que era Sebastián Piñera y tú, hidalgamente, ¿no es cierto? Te vestiste con tu mejor pinta y fuiste a recibir ahí a la moneda el premio Presidente de la República, cosa que me pareció un muy bonito acto republicano de tu parte, ¿no es cierto? Y nada, y me acuerdo que conversamos de esto, porque yo soy parte del Consejo de la Música, fui uno de ahí de los que votó a favor de CFA Gracias, para que tuviera el reconocimiento también que lo propuse, sin duda, me acuerdo. pero tuvo muy buena acogida y unánimemente fue elegido CFA como ese año como el premio Presidente de la República. Bueno, un poco más allá de entrar en la sensación y todo eso, ¿qué te sorprendió mucho? ¿Cómo fue la...? Ahí pasaron varias cosas. Bueno, primero agradecerte a ti, personal y públicamente, porque fuiste lo que nos llevaste. Y nosotros sin buscarlo, a ti te consta, nosotros, así como no pedimos fondos concursables, tampoco buscamos un reconocimiento de esa forma. Pero viniendo del mundo de las culturas, de hecho el premio dice Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, ¿no es cierto? Por el reconocimiento. Entonces creo que es tremendamente valioso por lo que han hecho los artistas que están en la comunidad. Ahora, sin duda que el núcleo duro tuvo sus objeciones y no estuvo de acuerdo, pero como CFA siempre le han pasado este tipo de cosas raras, y así ha ido creciendo y ha ido madurando. Eh, Esto fue un paradigma que cambió muchas cosas y de hecho yo pregunté y consulté a las bases lo más democráticamente posible respecto a este premio y la mayoría, yo diría que el 95% de la gente que participa en la comunidad, que son 85 agrupaciones, cerca de 230 artistas, entendieron el reconocimiento donde provenía y que además podía ser una herramienta útil al futuro tanto para el sello como para las mismas bandas. Entonces eso me dejó bastante tranquilo, independiente de que ese día después del premio yo me fui a tomar un café, qué sé yo, y, y por los chats hubo mucha gente que nos puteó, por decirlo de alguna manera. Bueno, otra anécdota. Nadie quería acompañarme, pocos, pero me acompañaron. Y los que me acompañaron, bueno, teníamos que pasar por detector de metales, por todas estas
cerca de 4 o 5 pasos, sobre todo, que deben haber, me imagino, levantado algún tipo de alerta. No sabían con quién iban a llegar. Además que yo entregué la invitación y jugué un poco con eso. Puse a los más duros, fiscales ad hoc, peores de Chile, políticos muertos. Entonces yo me imagino que debe haber generado algún tipo de suspicacia, ¿no? Y bueno, entramos, recibimos el premio ahí, el presidente me echó una talla por el pelo, qué sé yo, y después uno de los cabros me dice, ven, vamos a sacar una foto al patio de los naranjos. Vamos. Y se abre la chaqueta y saca una báltica, una cerveza báltica, eran en la mañana, y nosotros, corte, tomando cerveza en el patio de los naranjos el día de la premiación. Entonces también jugamos un poco nosotros con eso, pero el reconocimiento creo que hacia las bandas, hacia la gente que está haciendo las cosas ahí, y sobre todo las nuevas generaciones que no están marcados por ese estigma que es vivir toda tu vida en toque de queda, en una dictadura, y tratar de mantenerte alejado del sistema o del establishment y generar industria desde ahí. Pero hoy en día la gente, los cabros jóvenes, tienen otra visión de la industria, tienen otra visión de cómo hacer las cosas, y hay que respetarlo, y uno tiene que sumarse o dar un paso al costado. ¿Y por qué no en un futuro, si las bases quieren, pedir algún fondo concursable para la CFA, para desarrollo de catálogo, para algo, o alguna herramienta que pueda servirle a los músicos, mejorar el estudio, o qué sé yo, o algo que les sirva a todos? No desechamos esa posibilidad, que está difícil, pero no es imposible. Sigo contigo, Gato, que más allá de lo que uno pueda opinar de Piñera o incluso de la política, este reconocimiento, un reconocimiento más como bien consolidado en el tiempo, que no viene de una tendencia política en particular. Yo no sé exactamente cuándo nació, y además es un reconocimiento que a lo mejor debería quedar más explícito, que lo hace el Consejo de la Música. Claro. Ellos eligen el ganador. Después, obviamente, se le informa a la presidenta o al presidente los ganadores por categoría. Bueno, y el presidente o presidenta acata. Bueno, cuando llamó la señora Consuelo Valdés fue muy amorosa. Ya, qué bueno. Fue muy condescendiente y entendió lo que nosotros pensamos y me lo hizo saber. Me dijo que realmente estaba muy feliz por este premio a este colectivo que nunca lo había buscado y que podríamos decir que era enemigos de esto. Y ella lo entendió, porque yo le dije, bueno, CFA somos, no, me dijo, no me tiene que explicar nada, me dijo, yo sé, y ella en el fondo habló un poco. Y también para poner un poco el acento en lo que tú dices de Sebastián Piñera, nosotros más que enemigos de él, o sea, además de decirlo, es el modelo. Yo creo que el modelo es el que está en cuestión aquí. Obviamente los que representan el modelo y se benefician del modelo también tienen su responsabilidad en esto, como el caso del presidente Piñera. O puede ser el gobierno de la Concertación, que tampoco hizo mucho para algunos. Entonces yo creo que más que eso, claro, ellos son los que representan el modelo, pero es el modelo el que a nosotros nos molesta, nos incomoda, y contra lo cual disparamos, por decirlo desde la trinchera de la música, y que creemos que es injusto, es desprolijo, es, bueno, todo ya sabemos. Y en el aspecto de la música también lo es, o sea, yo no sé los tecnicismos, pero con fuerza cultural me encantaría que pudiéramos de alguna manera impulsar algunos beneficios, no sé si erogar el 10%, porque eso debe ser mucho dinero, no sé cuánto genera, el PIB puede dañar, lo que sé yo, pero creo que son luchas que se pueden dar desde los sellos, desde Fuerza Cultural, desde otro gremio, para poder en este modelo de negocio neoliberal, poder nosotros los artistas, los músicos, los gestores, los managers, poder tener más herramientas para poder desarrollar la música, así eso en el fondo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que... Cosas tan concretas que se pueden hacer, de partida derogar el IVA a la cultura. O sea, yo quería conversar ese tema con Fuerza Cultural porque me parece que puede ser, que debe ser delicado, porque lo que produce la música debe ser harto. Estamos hablando de todas las músicas, ¿no es cierto? Libros, literatura, todo. Música, cine, ¿no es cierto? Creo que debe producir harta música, pero creo que pueden haber herramientas para poder equilibrar eso, ¿no es cierto? No sé, subirle el 10% a los más ricos para que
la cultura. Y no solo los que hacemos, sino que los que consumen música van a tener un beneficio tributario al comprar un libro. O sea, tú vas a Argentina y yo cuando fui a Argentina volví pero cargado de libros y además los actores de la industria, gestores, discos, van a poder hacer más discos y va a haber más cultura si es que derogamos un impuesto a las artes, ¿no? Y la gente va a querer invertir más y va a haber más consumo y quizás si bajamos el 10%, la gente va a consumir un 10% más. Entonces se netea, no sé. Ahí nuestros amigos y asesores economistas de fuerza cultural podrán indicarnos, pero nosotros ponemos la fuerza, el pecho, el aguante, y creo que puede llegar o va a llegar el momento en que va a haber que poner eso en la mesa. Tal cual, sí. Bueno, por eso hay mucho por hacer. Y cosas bien concretas, por eso de fuerza cultural yo creo que cada vez se va justificando más Sí, como su existencia. pues, Así que estamos partiendo y ahí ojalá contar con tu apoyo, Gato, siempre, en lo siempre. que viene también. Así que, oye, bueno, ya un poco cerrando quiero terminar esta conversa con una gran noticia que tiene CFA guardada bajo la manga, ¿cierto? Que ya la anunciaron, pero eso hagámoslo para cerrar. No sé si sabe a la cual me refiero, pero A ver, me dejaste un poco en vilo, pero vamos, para que sea una sorpresa para todos. te voy a dar una pista, Guido. Ah, sí, pues lío. Sí, La, gran valor. Antes de pasar a ese tema, un poco algunos temas como medio sueltos. Bueno, está la participación de CFA también como en la asociatividad, que también es un tema que ha tomado mucha fuerza estos últimos años y en particular este último tiempo con el estallido social, la pandemia, curiosamente siendo fenómenos tan disímiles uno con otro, ambos han potenciado la asociatividad, porque en el fondo han como un poco obligado, en el buen sentido, a que la gente a que se unan los músicos, se unan las empresas para, en el fondo, poder sortear este problema de la pandemia, ¿no es cierto?, juntos. Y por otro lado, en todo el estallido social, generó de forma natural un encuentro de la cultura muy natural, en la misma calle, en la misma plaza y todo eso. Y como en el fondo, de alguna manera, como que tomaron como que hubo como un objetivo común, ¿no es cierto?, de cómo la cultura podía apoyar en este proceso de un nuevo Chile, ¿no es cierto? De lo que Correcto. queremos, cambio profundo. Todo. Bueno, entonces, y en ese proceso de asociatividad, ¿no es cierto? Han nacido nuevos gremios, se está armando una federación, etcétera. Y CFA, en realidad lo quiero comentar, participa ya hace varios años en un gremio del cual yo también me siento muy parte, soy parte del equipo fundador y de la directiva, que se llama IMI Chile, que es Industria Musical Independiente, que Correcto. no tiene nada que ver con la industria como tradicional. Es lo mismo que cuando uno habla de los sellos, mucha gente todavía piensa en EMI, Universal, Warner, y los sellos actualmente en Chile no son, es otro concepto totalmente distinto. Es una Ujú. escala mucho más pequeña, más humana, más cercana, más justa, etc. Así que bueno, contar y compartir ahí que CFA es parte súper activa de IMI. Y yo creo que para CFA ha sido interesante estar ahí. Bueno, ¿cómo ha sido un poco esa experiencia de estar en IMI? Son dos preguntas, una cortita. El primero, respecto a todo lo que pasaba en la asociatividad, yo creo que es volver al origen. Todo lo que ha pasado, un poco volver al origen, volver a mirarnos, estructurarnos a nivel local para ir a nivel global. Creo que con el estallido y con todo eso que ha pasado ha sido tremendamente importante. Y respecto a lo de la asociatividad, a los gremios y al sindicalismo, yo creo que le calza perfectamente a CFA. Eh, Creo que la asociación nos da fuerza, nos da visibilidad y IMI Chile creo que se puso a la vanguardia de eso. Si bien habían habido algunos eh, atisbos, inicios o ideas en la historia de la música, creo que IMI Chile es la asociación gremial más grande que hay en Chile, que aglutina más cantidad de sellos, no me acuerdo cuántos son, Como 50. como 50 sellos activos que contribuyen y que además IMI le entrega herramientas a los sellos para poder involucrarse, relacionarse entre ellos y también poder salir y exportarse. Cosa que para nosotros
es lo que se viene. De hecho, yo participo en la comisión digital de IMI, porque precisamente creo que es una herramienta que nosotros con el catálogo que tenemos podemos tener algunos temas de exportabilidad, tanto por la historia como por nuestro catálogo, y que además los músicos también lo necesitan. Así que, si bien nosotros en nuestro origen éramos más sindicalistas o gremialistas, hoy en día también participamos activamente en IMI Chile, se van incorporando nuevos sellos, y además que la forma de hacer ese gremio es una forma muy humana, muy democrática y muy entretenida. O sea, las reuniones de IMI son lo más entretenido que hay. Porque se habla de música, se comparte, hay gente que sabe mucho, hay gente que no sabe mucho, y estamos de igual a igual y se comparte, y es muy solidaria. Yo pregunto algo que para muchos debe ser de pelogrullo, y las respuestas son de todo tipo, técnicas, legales y de orientación. Entonces es una herramienta tremendamente grande. Es más, cada vez que IMI me entrega una información, yo esa información la entrego a CFA a través de los chats de WhatsApp, que es la forma más moderna y fácil de hacerlo, y funciona perfecto. Fondos de cultura, no sé, eventos LATAM, Corfo, Cercotec, son cosas que antes nosotros no manejamos y que era chino para nosotros, y que además le teníamos un poco de temor. Hoy en día es un lenguaje normal, que se entiende, y que además muchos músicos y bandas las utilizan actualmente, sobre todo las nuevas generaciones. Entonces yo creo que la asociación gremial, en este caso IMI Chile, es la asociación gremial de Chile, donde convergen la mayoría de los sellos, y que además ha logrado entregar herramientas, y además está tremendamente, que lo bonito, está tremendamente abierta a que uno pueda proponer. Oye, se me ocurrió la comisión, no sé, X, organizámosla y se constituye, funciona, y apoyan las otras comisiones o la gente que tiene más experiencia. Entonces, también está en permanente evolución, búsqueda, y es muy participativa. Así que, Es aplausos verdad. ahí. Sí, pues ya lleva 7 años funcionando, así que buena. Ha sido muy importante para todo el sector de la música. Nuestro presidente Germán también está a la altura. Saludo para Germán, porque es una persona Sí, que realmente ha claro. hecho harto, y nos ayuda, y siempre está ahí, y uno pregunta y él responde y tiene la paciencia para poder orientarnos. Y el Oliver, que fue el Y, presidente anterior, también. y también, y el Oliver, perdona compañero Oliver también, o sea, No, ha sido es muy gente muy buena, muy sana, muy buena, ¿no? Muy bien de entonces. sana, Uno en la sana industria musical, uno se encuentra con personajes que de repente no sé, como que es otro espíritu, digamos. Uno ve mucha gente como que lo único que le interesa como exprimir a la música para una ganancia económica propia, ¿no es cierto? Pero aquí nada, aquí es como, son todos muy generosos, muy colaborativos, además que como que también nadie está por la plata en este. Y no te cuestionen. Yo en un principio a mí me da un poco susto, porque pensaba que me iban a cuestionar. Por ejemplo, cuando llamaba a la Gaby y le decía, oye Gaby, pucha, quiero estar en Primavera Pro ahora que está online, al tiro me llegó el link, participé poco y nada porque todavía estoy recién rodando en eso, pero, o sea, cero cuestionamiento, ¿no? Oye, CFA es un sello que no ha participado mucho, no tiene conocimiento suficiente, no ha exportado su material, nada, estamos ahí con foto incluida mía de los participantes, representantes de Chile en Primavera Pro. O sea, realmente son herramientas que sirven mucho para hacer crecer la industria independiente. En todo caso, para yo te aseguro que para todos los sellos que están en IMI, CFA es como el copiloto. Así como, no, Yo te digo algo, y te lo digo de corazón, quizás puede ser, no sé, falta de ego, pero yo no me doy cuenta de eso. A veces pienso todo lo contrario. De hecho, a veces pienso que nos ven un poco como amateurs, como que somos los niños interdictos, los desprolijos. Entonces yo por eso a veces un poco de pero, resistencia propia de mi parte a participar, porque pienso que nos ven porque son tan profesionales, saben tanto, hablan en términos. Yo veo que de repente están, no sé, pues en Fluvial, Primavera Pro, en lugares que para nosotros todavía son un poco ajenos, porque estamos en ese proceso y vamos a llegar. Entonces a veces yo siento que CFA a veces no reúne las condiciones, pero con lo que tú dices, al parecer la visión es otra. te lo quiero demostrar que estás equivocado en un ejemplo muy concreto.
Yo creo que CFA batió el récord mundial de cómo armar una radio en menos tiempo. Bueno, Impresionante. ese es Yo, mérito de Guido, ¿ah? Mérito de sí, Guido. Bueno, mérito de todo, porque tenéis que generar contenido, tenéis que tener un nombre y tenéis que tener una audiencia. Y eso lo entregamos todo, pero el gestor fue esta persona que es una idea que nosotros tenemos hace tiempo arrastrando y que, de hecho, nosotros tuvimos un programa en la Radio 1, que es una radio comunal, que se llama Radio 1 porque es la primera radio comunal de Chile, y a nosotros nos permitieron durante muchos años tener una cápsula que se llamaba Vereda Independiente, que hacíamos una cápsula ahí, y habíamos tenido experiencia radial, y siempre habíamos querido tener, pero no sabíamos y cachamos que el dial está completo, pero cuando ahora se democratizó el formato digital y ya habían radios digitales, siempre estábamos con esa idea, pero llegó esta persona que nos dijo, ¿quieren hacerla? Ok, ¿y en cuánto? ¿En 2 horas? ¿3 horas? Tenía la radio armada y en 24 horas y está funcionando. Y ahora CFA Radio tiene avisaje, tiene media partner, tiene catálogo, tú pinchas para subir tu música, tiene el manual de incorporación. Con la SCD ahora estamos en conversaciones, tenemos una reunión porque lo queremos hacer así, va a ser de esa forma para poder inscribir, entregar las planillas como corresponden a la SCD, lo que nosotros tocamos es lo que se paga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, déjame, estamos... déjame contar la experiencia, porque yo formo parte, no sé por qué, en qué minuto llegué al chat de CFA y soy feliz de ahí. Y de repente súper activo. Y también muy buena onda, la gente de CFA también es como que todo, jamás había una pelea ni nada, uno se imaginaría así como el chat de los punky, nada que ver, o sea, Hay de todo ahí, o sea, hay con Spanky sí, Spanky. pero hay muy buena onda, hay mucho compañerismo y mucho respeto entre todos, bueno, y una demostración increíble fue que esa mañana, y lo seguí completo, porque además como que me involucré también en el proyecto, se propone hacer una radio. Nace como, alguien lo dice, oye, podríamos hacer una radio CFA, ¿no es cierto? Y fue como, oye, qué buena idea, no sé qué, ¿verdad? Y de repente había, no sé, 1000 mensajes y todos aportando, algunos aportando plata, depositando para poder comprar el hosting, el dominio, no sé qué, el streaming. Otro, en mi caso, yo aporté con los contenidos, mandando todo el catálogo de CFA al encargado, al Guido. Y con sus Otro, luquitas también, sí cayeron unas luquitas, hay que decirlo. Y se agradece, se agradece. bueno, y en realidad, bueno, en 3 horas había una página web, cfaradio.cl, que no, el dominio, o el comprar el dominio, todo, o sea, Oh, de cero, y está sonando, está bonita, está bacán. O sea, y ahí en realidad hay que decir, el autor intelectual y ahí el ejecutivo fue el Guido, sin pero por duda. supuesto no lo hubiera podido hacer sin el apoyo de todos los que se movilizaron y todos, Es un todos. poco como funciona CFA, que está siempre llena de ideas y haciendo cosas, y, y cuando alguien la toma o la direcciona, todos empujamos. O sea, el Guido dijo, ya, ok, yo la hago, listo. Tú entregaste el contenido. O sea, si Portal Dis no entrega el contenido de todos los artistas, porque partimos con los de CFA para darle la marcha blanca, para entender un poco cómo funcionaba también, no hubiésemos podido hacerlo. Portal Dis. Creamos un botón de pago Flow. Todos los cabros de 1000 pesos el Flow, que es el sistema de pago este, ¿no es cierto? Todos poniendo plata para comprar el hosting porque nosotros pusimos un grueso, pero también faltaba. El Guido con su gestión, que lo sigue haciendo, ahora estamos desarrollando los contratos. La SCD, que también tenemos que conversar con ellos para ver cómo involucramos esta radio, la SCD, para que sea una herramienta para los músicos. Los músicos también opinando. Ahora, este fin de semana hicimos una suerte de votación para saber cómo va a ser el modelo, cómo va a ser CFA. Con membresía, vamos a prestar servicio o cuando genere plata a la radio se le paga al músico. Entonces también estamos armando un pequeño directorio porque queremos hacer cápsulas, van a haber programas, entonces está creciendo fuerte la cosa. Y claro, el Guido dijo, vamos, pero todos aportamos, CFA con su marca, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que eso es lo bonito de esta comunidad que genera ideas, pero que todos se comprometen como si fuera propia. Y O sea, eso demuestra un poco el espíritu de cómo sí, es esta comunidad. y una capacidad de gestión ahí envidiable. Por eso te digo, yo
te aseguro que es el récord mundial. Sí, sí. Sí, yo creo que podría ser. La radio que haya surgido de la nada, de cero, en Sí, 3 horas, sin recursos, porque no es que haya sido un millonario que dijo ya hago la radio, compro todo, sino que más encima recolectando plata entre distintas personas. pasando el sombrero. No, fue impresionante. Eh, Impresionante. Como que daba risa, así como, ¿cómo puede ser esto? Y a las 3 horas estaba sonando la radio. No, y Y está bonito, la programación está buena, está entretenida, no mira, aburre. cfaradio.cl, está súper buena. Hay una locución muy bonita, hay una locución también de Portal Dis invitando a descargar, explicando un poco lo que está pasando en esta realidad para los artistas, invitarlos a descargar con aportes voluntarios en Portal Dis, con su jingle muy bonito, sí, está, cumple, cumple. Oye, Gato, antes de que terminemos, porque ya o sea, ha sido una conversación extraordinaria, realmente. Esta es mi segunda como entrevista, conversación. La Viviana Larrea la semana pasada de Alerce, y ahora tú. Mi idea es hacerlo ojalá toda la semana. Y además se me ocurren muchas ideas. Uno puede hacer la historia de una banda también. Podríamos invitar a Alvarito España, ¿no es cierto? Ahí tenía un personaje que es muy entretenido, que tiene harto contenido y además es muy simpático. Bueno, así que cualquier idea también, a los que están escuchando, también ahí pueden publicar ideas de de este tipo de conversaciones, de la historia de algo, digamos, de un proyecto, de una banda. Coméntenla ahí, o me manden un correo, porque yo lo que quiero es empezar a hacerlo y a lo mejor con... Además, esta fuerza cultural, claro, la hacemos los músicos de la industria, pero también la hace gente normal, por decirlo, o ver el lado humano de la gente, porque la fuerza cultural, ¿no es cierto?, que este programa o esta cápsula se trata de convocar, pues de que la gente entienda de que, claro, nosotros desde el punto de vista y desde el área de la cultura aportamos, pero dentro de la cultura somos gente casi normal. Dentro de tus apuntes, ¿hay alguna anécdota, alguna cosa que queráis agregar antes de despedir? Yo tengo hartas, pero me parece que la del Piraña Rock es muy buena. O no sé, otra anécdota muy chistosa que fue cuando, por ejemplo, o no sé si chistosa, pero el primer guitarrista de Los Fiscales, el Pogo, que hoy es Peores de Chile, ya estaba chato de tocar tanto con Los Fiscales, que no se profesionalizaban y que cada concierto, o sea, durante yo creo que unos 6 o 7 años, nunca terminó un concierto de Los Fiscales, nunca. Tocaban banda, habían conciertos, bandas 10 veces más chacales que Los Fiscales. Subían Los Fiscales, quedaba la patada. Entonces el Poco estaba más arriba del paracaídas, porque quería tocar ya al principio, ya pan rock, actitud, pero ya después de 5 o 6 años tocando con la banda, o no me acuerdo qué cantidad de años, él quería terminar su show, po, y no pasaba. Y hasta que decidió un día retirarse. Corte, a las 2 semanas o 3 semanas, un mes, Fiscales ad hoc, teloneando a los Ramones en el Estadio Nacional. Entonces, chucha, ahí el víbora, o sea, el Pogo, puta, se quería cortar las venas. O qué sé yo, porque lo digo como anécdota por los guitarristas, los fiscales, también el Víbora, que fue el que lo reemplazó, si no me equivoco, sí. En una gira en Alemania se enamoró de la mujer que manejaba el camión, el truck, donde ellos andaban rotando y se quedó en Alemania y nunca más volvió. También hay anécdotas. Yo creo que está lleno de anécdotas, CFA, hay hartas cosas. Bueno, seguramente vamos a tener hartas preguntas también ahí en el chat, así que ahí vamos a comprometernos a irlas respondiendo en la medida que vayan llegando. Gatito querido, te agradezco realmente de corazón este momento, este espacio que además uno no se da el tiempo de hacerlo. O sea, esto yo lo hubiera hecho sin grabarlo, sin transmitirlo. Siempre como que me gusta mucho conversar con alguien así, como ojalá con un vinito en este caso, o con un matecito feliz también, y conversar de la vida, del origen, me faltó preguntarte por tus viejos, a ver, antes de que cortemos, tus viejos, ¿qué hacían tus viejos así? Bueno, mi viejo es economista y él se fue a trabajar cuando se fundó el Silicon Valley, con todo este concepto, porque el Silicon Valley era un valle así como el Valle de Casablanca, era un valle agrícola, y las grandes empresas multinacionales de tecnología decidieron volcarse en un lugar, porque querían hacer de
el Silicon Valley una ciudad moderna, así como los supersónicos, así con pisos transportables, con naves que flotaran. Entonces se desarrolló un polo tecnológico ahí. Mi padre, como economista, se fue a trabajar allá al Silicon Valley y, y él, bueno, trabajó en la Corfo también eh, en los 70. Mi madre también fue secretaria de un ministro entre el 70 y el 73. Mira, qué Entonces, ahí bien dedicado. marcado por la época. ¿Y cómo se cruzan? Seguro que capaz que nuestros viejos se conozcan. Lo más probable. Yo por respeto a ellos no toco mucho el tema, porque fue bien fuerte para ellos, en todo sentido, espiritual y físicamente. Entonces, es un tema que por respeto a ellos yo no lo toco. Sí, bueno. Y muchas veces a ellos también les cuesta mucho transmitirlo a uno como Además que la gente que está muy marcada por esa época y logró superarlo, como que lo tienen bien guardado. O hay otros que lo vuelcan, pero Claro, no es mi caso. Pero claro. ellos Me pasa son algo parecido. Mi viejo también sufrió mucho en esa época. si yo supe con la entrevista con la Viviana, me caí de espalda. Tú estuviste en Suiza, Mi tu viejo abuelo, tu es abuelo fue Estadio Nacional detenido también, torturado, todo. de Arturo, parece. Sí. Es más o menos, o sea, no más o menos, es la misma realidad. Es más o menos eso lo que sucedió. Bien comprometidos con el proceso y bueno, y todo lo que significó después, por la frustración eh, y el dolor de gente perdida. Entonces, Mm. a algunos les cuesta más que a otros. Sí, por supuesto. Bueno, Gato, seguiremos conversando. No, no te vayas porque voy a cortar la transmisión, pero no te vayas, nos vemos en el backstage. ¿Ya? Así que bueno, un gran abrazo, Gatito. Y si, bueno, si el público lo pide, podemos hacer un capítulo 2. Hay harto que contar, hay harto. Yo venía, mira, venía preparado y nos faltó tiempo, pero bueno, agradecer a Fuerza Cultural, a Portal Diz, a ti, a IMI Chile, y aguante la música independiente. Po. Vale, Gatito, nos vemos. Vamos, Chao, gracias a todos los que hayan llegado hasta el final de este video también, porque son 2 horitas, ¿eh? sí, pues un poco largo. Ya, Gato, nos vemos. Un Chao. abrazo. Chao a todos, gracias por quedarse hasta el final y comenten ahí el video. Y bienvenido a Fuerza Cultural, los que quieran sumarse.